Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko gaur ere onaino hurbildu zareten hori, gaur ez daukagu hainbesteko eguzkirik, badakigu euria hasi dela duela gutxi, eta eskerrik asko esfortzua egin duzuen guztioi hona etortzagatik, baita hemen gaur gurekin egongo diren ikasleei eta irakasleei. Eta gogoratu nahi nizuen, euskiaz hasi naiz, badaukazue aldi bereko itzulpen zerbitzua kanpoan, daude horrela petaka batzuk, denei utzi, tartzen duzue petaka bat eta aurikularra. Petakan dago ruedita bat horreskina batean volumena igo eta jaisteko, bai? Eta arazo teknikorik edo badaukazue, horratzean dauzkagu mai batean murgibeko lagunak eta beraiek lagunduko dizuete momenturen baten hori konpontzen, bai? Ez gelditu entzunezinik. Bueno, atzo egon zineten aurpegi batzuk ikusten ditut, hemendik, online dauden pertsonetatik ez dakigu nortzuk egon ziren atzotan hor gaur, baina bueno, kaixo zuei ere, eta eskerrik asko etortzagatik gaur online gaurko egun honetara, Jaio Herren ere online izango dugu. Eta, bueno, laburbiltzearren atzo pixkat egin genuena, egon ez zinetenentzako, atzo Matxalen izan genuen lehenengo ponentzia batean, eta saldu zizkigun zaintzaren 3 dimentsioak, nork zaintzen duen, zaintzaren izeberraren inguruan hitz egin zigun, nola honi buelta eman behar diogun, eta honen inguruan egon ginen hausnartzen lehenengo maila hontan. Eta bigarren atal batean izan genuen maila inguru bat, etxesetzeko zerbitzuarekin, etxeko langileekin, erresidentzietan dauden pertsonen senideen elkarte batekin, eta dokumental bat ere ekarri ziguten erabideko kide, gaur hemen ere baditugunak, eta hitz egin dezakezuena bereiekin, eta gogoz geratu bazineten dokumentala ikusteko ere, hemen daude kideak, hasi hitz egin bereiekin lasai asko kafean. Eta gaur, zaintzari buruzko ideia berriak ikusiko ditugu. Atzo korapiloetan egon ginen, eta gaur ezagutuko ditugu esperientziaz berdinak, baina hori baino lehen goizean ukiko ditugu Jaio Herrero eta Maria Biadero, euren esperientziatik hitz egiten, eta pixkat ekofeminismoaren inguruan, eta erakundeetan ere bai nola zaintzen dugun garen, eta ze autozaintza egin ditzakegun, eta egiten ditugun ikaseko dugu beraiekin ere. Gogoratu nahi nizuen ere bai parte hartzeko 3 modu ukiko ditugula, bai? Sarreran eman dizkizueten poltsetan badaude tarjetita batzuk. Begiratu lasai, boligrafoak ere izango dituzue. Galderaren bat baduzue eta ez bazarete animatzen ahosgoran esatera, idatzi lasai, altxatu eskua eta gure kideren bat hurbilduko da eta berak irakurriko du mikrofonoarekin. Balienteago bat zaudete ere, altxatu eskua eta mikroa pasako dizuegu galderak egiteko. Eta online zaudeten jendeak gogoratu txataren bitartez ere galderak bota ditzakezuela eta guk irakurriko ditugula hemen ahosgoran. Bai? Eta besterik gabe, Jaiori emango diot harrera. Kaixo, Jaio. Jaio es antropóloga, ingeniera agrícola, educadora social y una de las principales voces del ecofeminismo. Actualmente es socia trabajadora de Garúa Sociedad Cooperativa e imparte docencia en varias universidades. Y es portavoz del Foro de Transiciones. Iba a leer una de tus frases famosas, pero creo que tiene más sentido que lo digas tú. Así que, sin más, te voy a dar paso, Jaio. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko por esta invitación. ¿Me estáis escuchando bien? ¿Por confirmar? Disculpad, ¿me escucháis? Hola, ¿me estáis escuchando? Sí, Jaio, te escuchamos sin problema. Puedes empezar cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Bueno, decía que buenos días, Egunon. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer poder, aunque sea así con esta distancia, pero afortunadamente puedo ver más o menos las personas que estáis en la sala y espero que a pesar de que estemos así distantes seamos capaces o yo sea capaz más o menos de poder trasladar cierta cercanía con lo que vamos a compartir, ¿no? Bueno, desde la organización lo que me han pedido fundamentalmente es que me centrase en las cuestiones un poco más macro o más de políticas públicas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y el enfoque de cuidado que nosotras trabajamos, que es un enfoque ecofeminista, es un enfoque que requiere empezar haciéndonos la pregunta de qué depende la vida, es decir, qué es lo que no puede dejar de existir para que todas las personas que estáis en esa sala y yo aquí hayamos podido llegar vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy, ¿no?
Y esa dependencia está marcada por dos cuestiones que son básicas. La primera de ellas es que como seres humanos somos un animal especial, pero un animal que se inserta en una trama de la vida, en una naturaleza que está integrada por aire, por agua, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos y otros seres humanos, ¿no? Y esto es importante porque en esa trama de la vida todo interactúa entre ello, todo está completamente relacionado entre sí y precisamente la relación de todas esas cosas es lo que garantiza que la vida pueda continuar. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Los seres humanos necesitamos respirar, respiramos 13 veces por minuto y sin respirar nadie sobrevive, pero el aire que respiramos no es una cosa que esté dada y dure para siempre, sino que es un aire que las plantas, los árboles, los ciclos naturales regeneran constantemente, ¿no? En otros momentos de la historia de la vida, la composición del aire no era esta y por eso los seres humanos no podían existir, ¿no? Los seres humanos necesitamos agua, es obvio que nuestro cuerpo tiene una parte importantísima de agua y necesitamos agua para absolutamente todo, y el agua tampoco la fabrican los seres humanos, la fabrica el ciclo del agua, que es un ciclo natural que puede ser alterado por los seres humanos a partir de su actividad, pero que los seres humanos no dominan ni controlan a voluntad, no pueden hacer que funcione como ellos quisieran, ¿no? Los seres humanos necesitamos energía para todo. Y aunque la energía efectivamente puede ser producida en una central nuclear, en una central hidroeléctrica, en un parque eólico o en una refinería de petróleo, para poder hacerlo previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, minerales como el cobre, el cobalto, el litio, el platino. Y todos esos minerales no son producidos por los seres humanos. Los seres humanos lo único que hacen es sacarlos de la tierra. Nadie los ha producido, es decir, forman parte de la naturaleza, ¿no? Esta cuestión me parece que es básica señalarla porque conduce inevitablemente a entender que no hay vida humana posible sin naturaleza. No hay tecnología posible sin naturaleza, no hay economía posible sin naturaleza, por tanto no hay tampoco posibilidad de cuidados posibles a la vida humana, de atención posible a la vida humana fuera de esa naturaleza, ¿no? Es decir, somos seres radicalmente ecodependientes y lo que le pasa a eso que llamamos naturaleza es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros y a nosotras, ¿no? Pertenecer o ser parte de la naturaleza significa aceptar inevitablemente, quiero decir, cuando digo inevitablemente digo que aunque no lo aceptemos va a seguir siendo así, ¿no? Aceptar que vivimos en un entorno que tiene límites físicos. El planeta tiene límites. Aquellos minerales de la Tierra solamente se pueden sacar hasta que se agotan y las cosas renovables como el agua se pueden usar mientras se respete el ritmo con el que la naturaleza lo renueva. Es decir, si se extrae agua de acuíferos o de un río a una velocidad mucho mayor de la velocidad con la que el ciclo del agua la puede reponer, nos encontraremos con que eso que a priori pues no tenía límites, en realidad sí que los tiene, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo y es un problema que viene por la superación de los límites de los ciclos que permitían que todos los gases de efecto invernadero que se queman en la atmósfera fueran absorbidos, ¿no? Por tanto, todo lo que nos pasa es algo que viene también determinado por lo que sucede dentro de la naturaleza, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que además los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables. ¿Qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Quiere decir que es un cuerpo necesitado. Los seres humanos necesitamos alimentos, necesitamos una vivienda, necesitamos mecanismos que garanticen el mantenimiento de la salud, necesitamos mecanismos que garanticen el aprendizaje, porque nacemos en un estado muy crudo, somos seres que nacemos muy inmaduros. Cualquier niño o niña recién nacida tiene que aprender a vivir, es decir, que hacen falta mecanismos que permitan aprender cómo podemos y debemos vivir, ¿no? Nos hace falta también un mínimo suministro de energía, nos hace falta agua, nos hacen falta cuidados. Es decir, sin todas esas cosas la vida no es posible. Es decir, los seres humanos
Somos seres, por tanto, vulnerables, necesitados, y cuando las necesidades, las que he nombrado y otras, no están satisfactoriamente cubiertas, lo que sucede es que la vida o no es posible, es decir, o morimos, o es una vida precaria, es una vida que se vive mal, que se vive con miedo, que se vive con muchísima incertidumbre, que se vive sin poder disfrutarla, sin que sea una vida en la que tengamos opciones para poder disfrutar de ella, ¿no? De estas necesidades que yo señalaba, prácticamente todas, o todas diría yo, más bien sin prácticamente, tienen que ser cubiertas en colectivo. Quiero decir, no hay posibilidad de que un ser humano a lo largo de toda su vida se alimente en solitario, tanto por la producción como por los momentos de la vida en la que otras personas se tienen que ocupar de nuestra alimentación. No hay posibilidades de que un ser humano acceda a la energía que necesita él solo. No hay posibilidades, desde luego, de existir y de cuidar y ser cuidados si no hay otras personas alrededor, ¿no? Por eso decimos que los seres humanos somos también radicalmente interdependientes. La dependencia no es una rareza o una patología que le sucede a algunas personas, sino que la dependencia es un rasgo que acompaña la vida. Todas las personas vamos a ser dependientes a lo largo de toda nuestra existencia, pero sobre todo y de forma muy intensa en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Pensemos en la infancia. Ninguna criatura sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Pensemos, por ejemplo, en el momento de la vejez. Vivimos en sociedades en las que afortunadamente la esperanza de vida es alta, pero a veces tan alta que para muchas personas los últimos años de existencia transcurren en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en las personas diversas funcionales, que según cuál sea el grado y la naturaleza de su diversidad funcional, van a necesitar ese acompañamiento a lo largo de toda su existencia. O pensemos, por ejemplo, en los momentos de enfermedad, ¿no? Donde todas, que pasamos momentos de enfermedad, sobrevivimos o podemos sobrevivir en condiciones de dignidad gracias a que hay otras personas que se ocupan de nosotras, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente o hayamos sido preparadas naturalmente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan de forma no libre esos cuidados. ¿A partir de qué mecanismos? Pues el mecanismo de socialización, cómo nos educamos, tanto en la escuela como en las casas, en donde interiorizamos una especie de obligación ante ese servicio familiar obligatorio que hace que, sobre todo en el ámbito de la casa, mayoritariamente mujeres, se suponga que se tienen que ocupar, casi en solitario, de cuidar a las otras personas que lo necesitan. También a través de la idea del amor, una idea del amor romántico muchas veces que está ligada al sacrificio, es decir, una madre, por ejemplo, es mucho más amorosa y es considerada mejor por el conjunto de la sociedad si renuncia a sus propios sueños, a sus propios proyectos, para poner sus vidas alrededor y al servicio del cuidado de terceras personas, ¿no? Una idea, por tanto, de amor ligada a la renuncia, no ligada al apoyo mutuo, no ligada a la colaboración, no ligada al crecimiento mutuo, ¿no? Sino ligada básicamente a la renuncia de sueños y de proyectos, o el miedo, por ejemplo. Hay muchas mujeres que donde más miedo pasan es en su propia casa, ¿no? Por tanto, son muchos los mecanismos con los que se ha asignado esa tarea de forma no libre, ¿no? Y somos interdependientes. Por otro lado, esa tarea de cuidado, esa labor de cuidado, esa ocupación del cuidado no se puede dejar de hacer si queremos que las personas sobrevivan con dignidad. Es decir, ser ecodependientes y estar sujetos a los límites físicos del planeta, ser interdependientes y, por tanto, una a una las personas vulnerables y solo capaces de sobrevivir cuando su vida transcurre en una comunidad, en una sociedad donde hay otras personas, donde unas personas nos encargamos de diferente manera de otras, mutuamente, conduce a afirmar, o yo por lo menos voy a afirmar, que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no es una vida que sea cierta, que sea una certeza para siempre. Una vida nacida es una vida posible.
y que esa vida posible dure y sea una vida cierta dependerá de que se dé en un entorno, en una sociedad que garantice condiciones de existencia para todas las personas. Solamente se mantiene la vida si se da en un entorno social que interactúa con la naturaleza y sus bienes fondo para poder producir todo aquello que necesitamos para estar vivos y vivas: alimento, casa, posibilidad de movilidad y de transporte, energía, ¿no? Y también se da en una sociedad en donde unas personas interactúan con otras para poder garantizar que la vida sea cuidada y dure, especialmente en esos momentos más frágiles del ciclo vital, ¿no? Por tanto, si construimos sociedades que no tienen ese cuidado de la vida, que no garantizan ese mantenimiento y perdurabilidad de la vida de forma explícita, lo que sucede es que en ellas muchas vidas o dejan de ser posibles o se convierten en vidas precarias que se viven mal, con mucho malestar, con cansancio, con agotamiento, con estrés, con dolor, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de qué tipo de sociedad tendríamos que construir para que las vidas sean vidas que merezcan ser vividas. Y cuando digo vidas que merezcan ser vividas, me refiero obviamente a vida. Nadie puede decir si merece o no la pena ser vivida la vida de otra persona. Es cada persona la que puede evaluarlo, ¿no? Pero deben de ser vidas que al menos potencialmente tengan la posibilidad de vivirse con dignidad, en donde no haya miedo a no comer mañana, en donde no haya miedo a no tener casa mañana, en donde no haya miedo a no poder levantarte de la cama tú sola y que no haya nadie para poder ocuparse de ti, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de la construcción de una sociedad que pone en el centro la vida, ¿no? La frase poner la vida en el centro se ha hecho como muy común y muy extendida, y cuando las cosas se extienden, reflejan en primer lugar un cierto éxito, es decir, como que pasan a ser cosas que tienen importancia, pero aparece inmediatamente un riesgo, y es que se empiece a hablar de poner la vida en el centro y quede como una frase así muy bonita, muy fácil de decir, pero que no tiene ningún tipo de contenido detrás, ¿no? Para que en una sociedad la vida esté realmente en el centro, significa, se requiere que haya una forma de vivir en común, una forma de organización que realmente haga materialmente posible que la vida de todas las personas importe, que la vida buena de todas las personas importe, ¿no? Esto lo podemos hacer desde las comunidades, lo podemos hacer desde el apoyo mutuo, lo podemos hacer autoorganizadas en barrios, pero digamos que hay una responsabilidad política ante ello. Es decir, hacen falta definir políticas públicas que se encarguen, se responsabilicen y se comprometan con ese poner la vida en el centro, ¿no? Cuando hablo de política pública, no me estoy refiriendo solo a políticas que desde arriba hacia abajo se hacen desde las instituciones, a políticas que el Estado o una instancia de escala municipal, por ejemplo, pone en marcha sin contar con la gente, porque lo público no es solo lo estatal. O sea, lo estatal debe de formar parte, o lo estatal o lo municipal debe formar parte de lo público, pero la instancia, digamos, política se debe de poner al servicio de lo público. Lo público es lo que pasa en la calle, lo público es lo que pasa, lo que le pasa a las personas, ¿no? Y la política pública es la política que se pone al servicio de eso que le pasa a las personas, que aspiramos a que sea algo bueno, que sea algo que se sitúa alrededor de ese sostenimiento de la vida buena, ¿no? Es muy importante recordar esto porque nuestras sociedades no se han organizado en torno al mantenimiento de una vida buena, se han organizado en torno a otros propósitos: el crecimiento económico, la obtención de beneficios, una idea de progreso muy ligada al crecimiento económico, con, digamos, la convicción o con el discurso de que solamente que la economía crezca puede hacer posible que todas las personas tengamos la vida que hemos o que merecemos tener. Sin embargo, supeditar que la vida sea buena a que la economía crezca ha conducido básicamente a que atravesemos una crisis ecológica sin precedentes,
marcada por el agotamiento de muchos recursos básicos, como es la energía fósil, como son, por ejemplo, los minerales, como es la disponibilidad de agua fósil y de agua fértil, perdón, de agua limpia o de suelo fértil, ¿no? Y por otro lado también ha provocado un cambio en esas reglas del juego de la que depende la vida humana, ¿no? El caos climático o el calentamiento climático es uno de esos síntomas, ¿no? Que tiene reflejo en absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Eventos climáticos extremos, falta de agua en muchísimas zonas, en concreto la península ibérica es uno de los lugares más afectados por el cambio climático, desde luego de Europa, ¿no? Pero diría yo de buena parte del mundo, es uno de los lugares que en los que el clima y las condiciones territoriales están cambiando a gran velocidad, y esto lo podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Un proceso de desertización del sur y del este de la península y un proceso de mediterranización de todo el norte, que pasa a ser de los escasos lugares en donde la temperatura es más o menos razonable y que corre el riesgo de convertirse en un verdadero refugio climático para muchísima otra gente que vive en el sur de Europa si no se hace nada para garantizar condiciones de vida dignas y de existencia, ¿no? También centrar la economía en el crecimiento económico ha conducido a que se produzcan a veces recortes en los servicios públicos, a que, digamos, accedamos a la vivienda solamente si tenemos dinero para pagarla, que accedamos a la energía solamente si tenemos dinero para pagarla, de tal modo que la resolución de las necesidades, que como decíamos antes, son imprescindibles para sostener vidas dignas, dependen básicamente de que la economía crezca, ¿no? Y no solamente de que la economía crezca, sino a veces de que aquellos y aquellas que son dueños de los medios de producción consideren que han ganado lo suficiente. Es decir, hay empresas que ganan un dineral, como ha sido, por ejemplo, el caso de las empresas eléctricas y energéticas, que cada año aumentan sus beneficios y, sin embargo, se sigue cortando la luz a la gente que no la puede pagar. Es decir, desde una perspectiva del enfoque de la sostenibilidad de la vida y del cuidado de la vida, una sociedad es responsable de garantizar no el lujo, pero sí las condiciones básicas de existencia para todas las personas, sobre todo teniendo en cuenta que aquello que producimos procede en primera instancia de la naturaleza y la naturaleza no debiera ser de nadie. La naturaleza es el espacio, es el lugar, la trama en la que se desarrollan absolutamente todas las vidas y no debiera ser propiedad de ningún interés económico, en mi opinión, ni de ninguna persona concreta, ¿no? Entramos un poco más en plantear qué tipos de políticas públicas, ¿no? Y yo me voy a centrar en un trabajo que hicimos durante la pandemia, un grupo de mujeres que estábamos vinculadas a la economía feminista, a los ecofeminismos o a la política pública, ¿no? Y que fue un trabajo que hicimos pensando en cómo se podría recomponer, digamos, un sistema de cuidados que fuera generalizado y que pudiera llegar a todas las personas, ¿no? Y partimos de esta definición de una definición de cuidados acorde con el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, cuidar no es solo poner un pañal a alguien que lo necesita, que obviamente es imprescindible. Cuidar no es solo dar de comer a quien no puede comer solo, que obviamente es imprescindible, sino que cuidar es una responsabilidad social, es una responsabilidad política que afecta a muchísimos ámbitos, porque una familia que se ve desahuciada de su casa no puede cuidar, no pueden darse cuidados si a ti te desahucian de la casa. No puede haber cuidados si a ti te cortan la luz y no tienes posibilidades de cocinar o pasas mucho frío en el invierno. No puede haber cuidados si las personas que cuidan son personas que vienen migradas, en las que se les niega la regularización o las posibilidades de tener unas condiciones dignas, ¿no? Es decir, para poder cuidar, para que la vida sea cuidada en su conjunto, no solamente se trata de mejorar un poco las condiciones para que las mujeres continúen cuidando, ¿no? Es decir, el primer elemento tiene que ver, desde mi punto de vista, con una desfeminización del cuidado. Con una desfeminización del cuidado no me refiero al hecho de que las mujeres no cuiden, sino al hecho de que no sean las únicas que cuiden.
todas las personas han de hacerse corresponsablemente cargo del cuidado de las vidas. Y cuando digo todas las personas, voy a decir también todas las instituciones, las públicas y las privadas. Es decir, el cuidado de la vida es una responsabilidad social, no es solo una obligación o una responsabilidad para las mujeres, ¿no? En aquella propuesta que hicimos teníamos como algunas medidas de emergencia que eran como las que nos parecían que eran de urgencia y que podían ser puestas en práctica de una forma rápida. La primera de ellas tenía que ver con todo el cambio de legislación y la mejora de las condiciones laborales relativas al empleo de hogar, ¿no? Este trabajo que yo decía que es imprescindible ha sido un trabajo realizado mayoritariamente por mujeres denominadas amas de casa, que son mujeres que han estado disponibles a lo mejor 50 o 60 años de su vida, 24 horas al día, para garantizar la cobertura de las necesidades, y que son mujeres cuyo trabajo no ha sido ni denominado trabajo, siendo imprescindible para sostener la vida. Son mujeres, la mayor parte de ellas, que cuando han llegado a la vejez, si tienen una pensión, no es por la aportación social imprescindible que ellas han hecho, sino que tienen cobertura económica o tienen, digamos, una cierta protección económica porque han estado casadas con alguien que sí que ha participado en el mercado laboral. Es decir, lo que la sociedad reconoce y protege no es tanto la aportación que se ha hecho, sino la aportación que se ha hecho al mercado laboral, ¿no? Esto marca un orden de prioridades diferentes que en nuestra opinión tiene que cambiar, ¿no? Encima, cuando el trabajo sí es pagado, cuando el trabajo lo hacen empleadas, estamos hablando del trabajo peor pagado, muchas veces peor valorado de todo el mercado laboral, ¿no? Por tanto, y además un trabajo históricamente migrante, primero las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y posteriormente, cuando la economía se globaliza, mujeres que vienen de los mismos países que las materias primas que sirven para sostener nuestros mecanismos o nuestras economías, ¿no? Es decir, hay una urgencia en validar y garantizar condiciones laborales cuando sean o condiciones para el trabajo de cuidados en los hogares que sean dignas, ¿no? Ese es un primer elemento que necesita un plan de choque urgente. Un segundo elemento tiene que ver también urgente con las relativas al cuidado de los niños y de las niñas, ¿no? Este es un tema básico que requiere un abordaje complejo. Por un lado, la existencia de servicios públicos que permitan garantizar el cuidado de los niños y de las niñas con dignidad. Y por otro lado, transformaciones importantes en horarios, en horas de trabajo y luego toda una serie de políticas públicas para que los hombres se hagan también cargo de esas tareas de cuidado de niños y niñas, ¿no? En tercer lugar, dentro también de esa urgencia, las relativas al cuidado de personas mayores y en situación de dependencia, ¿no? Tenemos y formamos parte de una población tremendamente envejecida y con unos cambios importantes en las pirámides demográficas, es decir, las familias ahora mismo no tienen tantos hijos como se tenían en los años 60 y eso, y además las familias no duran toda la vida juntas, es decir, la gente se divorcia, tiene otras parejas, con lo cual digamos que la atención con criterios estrictamente familiares, además de injusta y patriarcal, es una atención que se hace por momentos inviables. Entonces es necesario abordar con urgencia cómo nos vamos a hacer cargo con dignidad de la vida de las personas mayores, en dos líneas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el propio cuidado de las personas mayores. En mi opinión, todo el sistema de gerontología, es decir, de cómo se cuida la vida de las personas mayores, debe de ser profundamente revisado de arriba abajo y debe ser profundamente revisado de la mano y con el protagonismo de las propias personas mayores, que puedan decir cómo quieren vivir sus vidas de mayores, ¿no? Y no procesos, desde mi punto de vista, de infantilización muchas veces que rayan la falta de respeto, en donde el cuidado de la vida de las personas mayores es un cuidado que se hace sin contar con ellas, sin entender que estamos hablando de una época de la vida en donde las personas están llenas de sabiduría, de experiencia, que es absolutamente necesaria
y crucial para el sostenimiento de cualquier sociedad, ¿no? Cuando estamos hablando de vidas de personas mayores en una situación de tremenda fragilidad o de dependencia, necesitamos pensar en un cuidado de los cuerpos que sea un cuidado digno, que sea un cuidado decente, ¿no? Y en ese sentido, y yo creo que con la pandemia lo pudimos ver muy bien, hace falta revisar muy bien y de arriba abajo todo el sistema de residencias, ¿no? Yo vivo en un pueblo muy pequeñito, con una residencia de mayores pequeña, que es una maravilla, ¿no? Es una residencia donde están las personas sin salir de sus pueblos, sin salir de sus valles, donde tienen la posibilidad de ser visitadas por sus familiares prácticamente a diario porque pueden escaparse 10 minutos de casa y ir a verlas, y donde se cuenta con las propias personas para ver qué alimentos les gustan, qué quieren comer, donde la comida es cuidada y no tienen que comer comida que ya no sabe a nada porque es la que se puede hacer en la residencia, porque se decide cocinar exactamente lo mismo, sin sal. Quiero decir, hay muchas formas de poder abordar la vida de las personas residentes, ¿no? En esa línea también, y como una segunda derivada, si se cuida de las personas residentes o de las personas mayores que están en casa, hay que cuidar de las personas que cuidan de ellas, ¿no? Por tanto, las condiciones laborales son extremadamente importantes para aquellas personas que están trabajando en el cuidado de intenso físicamente, porque hay que ayudar a personas que no se pueden mover a moverse, y otras veces es un trabajo también intenso emocionalmente. Yo creo que cualquier persona que haya cuidado a alguien con demencia senil o a alguien con Alzheimer sabe perfectamente el esfuerzo, también el coste emocional, también a veces el retorno positivo, ¿no? Pero no quiero quitarle peso digamos, a la parte dura del trabajo de hacerte cargo de la vida en los últimos años de la vida, ¿no? Porque muchas veces decimos que reporta mucha satisfacción, y es verdad, pero se nos olvida también un poco toda la dureza del trabajo que hay detrás, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Para mí son trabajos esenciales que requieren una tremenda complejidad en su abordaje. Creo que las personas que se han dedicado a cuidar y se dedican a cuidar saben muchísimo y tienen un marco de conocimientos muy integral. No hay más que ver a las amas de casa, que saben prácticamente de todo, saben de economía, saben de medicina, saben controlar dietas, es decir, es un conocimiento extremadamente complejo que muchas veces no ha sido ni valorado ni sancionado, pero es absolutamente, como decía, crucial, ¿no? Y quería dedicar los últimos minutos a decir que, además de estas medidas de emergencia, que a mí me parece que son claves, yo creo que vosotras, las personas que estáis escuchando, vivís en un territorio en donde se han protagonizado importantes huelgas en los últimos años de trabajadoras de residencias que se han saldado con importantes victorias, ¿no?, en condiciones laborales que revierten de forma clara también en las condiciones en las que las personas son cuidadas, ¿no? Pero en este enfoque que yo daba de la sostenibilidad de la vida, no nos basta solo con garantizar políticas públicas que atiendan estas cuestiones que son de justicia y de emergencia, sino que creo que hace falta poner el foco en otro tipo de políticas públicas que globalmente atienden la integralidad de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, la política de vivienda. Sin una vivienda garantizada, sin una vida que no tema perder la vivienda, no hay posibilidad de vivir una vida con cuidados, ¿no? Sin una ley de extranjería que de alguna manera garantice derechos y reconocimientos a las personas migradas, que hoy son la mayoría de las que están cuidando, no hay posibilidad de garantizar una vida con cuidados, ni a quienes cuidan ni a las personas cuidadas, ¿no? Sin una política laboral que entienda que deben organizarse los tiempos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida y no del mercado, no hay tampoco una posibilidad de tener unos cuidados que sean dignos, ¿no? Porque al final cuidar de la vida es reorganizar los tiempos de las personas. Es decir, ¿cuáles son los tiempos importantes? ¿Los tiempos que se dedican al mercado o los tiempos que se dedican al cuidado de la vida? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos hacer
para que la economía no se contraponga a la vida, sino que sean dos cosas que van de la mano. Hay que producir cosas que hacen falta para sostener la existencia y a la vez hay que producir la propia vida. Es decir, el cuidado es una producción, no es solo reproducción, o dicho de otra manera, lo que pasa en los mercados debiera ser reproducción, es decir, está al servicio de reproducir y de garantizar la vida digna, ¿no? Este es un poco el planteamiento, es decir, al final hay algunas medidas que son urgentes y se podrían poner ya en marcha, pero hay una reflexión de fondo que nos vamos a ver obligadas además a tener que hacer porque el propio agotamiento de la naturaleza, el propio cambio climático, la imposibilidad física de que la economía siga creciendo como ha crecido en los últimos años a costa de utilizar bienes del planeta, va a obligar a replantear la vida en común. Y a mí me parece que este enfoque de la sostenibilidad de la vida, es decir, que este replanteamiento esté basado fundamentalmente en que el cuidado de una vida digna y la apuesta por una vida decente que merezca la pena vivirse sea el faro que lo oriente, me parece que puede conducir a una forma de existir en donde todas las vidas valgan, todas las vidas importen y no estemos viendo digamos, situaciones terribles como las que se viven en el momento actual, en donde parece que hay unas vidas que valen y otras que pueden ser descartadas, ¿no? Todas las vidas importan, todas las vidas son cruciales y todas las vidas han de cuidarse si aspiramos a que continúen, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y encantada yo de escucharos ahora a vosotras. Vale, ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, así que como os hemos indicado al principio podéis tenerlas escritas o levantar la mano y nos acercamos con el micrófono para hacer las preguntas a Yayo, ¿vale? Kaixo? Yayo, eskerrik asko. Kaixo. Si me escuchas, ¿no? Sí, sí, sí. Eskerrik asko por tu presentación, por tu ponencia. Me ha gustado mucho y creo que es muy... que ha sido muy... nos aclara mucho la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y como sabrás, el próximo 30 de noviembre está convocada en Euskal Herria una huelga general feminista por los cuidados, por las políticas de cuidados, ¿no? Y bueno, lo que veo o creo, ¿no?, que se relaciona mucho este tema, primero con las mujeres, ¿no?, como que va a ser una huelga que es para mujeres y como que el cuidado es una cosa que no va con la sociedad, ¿no? Como que es algo en segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Y es como conseguir de una manera didáctica, sencilla, hacer visualizar a todo el mundo y sobre todo a los hombres que este tema también va con ellos, ¿no? Que el cuidado no solamente es pues cuidar a las criaturas o cuidar a las personas mayores o dependientes, sino que también tiene que ver con cuidar todo y cuidarnos también a las personas, ¿no? También ver cómo estamos haciendo que esta sociedad cada vez tenemos más ventajas económicas en este, bueno, ¿no? Pero sin embargo las vidas, como tú decías, para muchas personas no son vivibles. O sea, ¿qué está pasando con tanta gente joven y no tan joven que no quiere vivir también, ¿no? O sea, ¿qué estamos, que aun siendo un sistema que económicamente parece que tenemos muchos recursos, no nos cuidamos? No solamente, pues eso, los cuidados que tienen que ver, sino emocionalmente tampoco nos estamos cuidando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ver la importancia de parar y reflexionar sobre este tema? Eso, no sé, esa es la pregunta. Vale. ¿La contesto ya o queréis que si hay varias formulemos todas para no comerme el tiempo de María, digo? Sí, si hay alguna otra pregunta, igual recogemos un par y luego ya te damos la palabra. Vale. Sí.
Hola, bueno, es que ricasco por ponencia que me ha parecido una auténtica, vamos, no sé cómo lo expresaría, como que me ha dado una luz que me permite mirarte con muchísima admiración. Mira, yo al hilo de la huelga general veo una cosa, que los movimientos feministas y las organizaciones feministas, las mujeres en general, estamos como pensando en esa huelga como algo nuestro, tenemos que organizarnos, convocar y tal. Y a mí me parece que las instituciones, lo mismo que se manifiestan ante cualquier otra cosa que pasa en el mundo, unos más que otros o según tendencias, que tendríamos que obligar a que todas las instituciones se implicasen en ese día, porque es algo que todo lo que tú has expuesto, detrás de ello está una economía de mercado, están unos intereses económicos que priman en las grandes potencias, pero también a nivel pequeño, a nivel de los pueblos, porque ya vemos que no cubren muchas necesidades. Entonces yo pediría o cómo podríamos hacer para que esa implicación también fuese de las instituciones públicas. Y luego, los recursos, hablando de los recursos, se hace mucho hincapié en que se aprueban los presupuestos. Ahora mismo se van a aprobar unos presupuestos, nos están diciendo, y van a aumentar en no sé cuántos millones, pero no están aumentando en esta problemática que estamos tratando aquí, en lo de poner la vida por delante, sino en sacar el máximo rendimiento y que siga siendo un negocio el cuidado de mayores. Cuando antes era de niños, porque la natalidad era más alta, las guarderías eran un negocio. Ahora, como ha descendido la natalidad, pues la vejez es un negocio. Bueno, es que ricasco y encantada de haber asistido. No sé si tenemos alguna pregunta online que también hayan... No, vale, pues si quieres Yayo puedes responder a estas dos preguntas. Perfecto. Bueno, es que retrasco a las dos por las preguntas. Yo estoy siguiendo muchísimo interés con la huelga la huelga general del día 30, ¿no? Y la estoy siguiendo con muchísimo interés porque me parece excelente el planteamiento precisamente por lo que decías, ¿no? Es decir, no es una huelga de mujeres, no es una huelga simbólica de mujeres, sino que la huelga de cuidados requiere de una huelga general, ¿no? De que los sindicatos convoquen una huelga general de todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo está concernido o está afectado por el tema de los cuidados, ¿no? Claro, otra cosa distinta es que en una sociedad patriarcal como la que tenemos, donde esta mirada, es decir, se ha dado por hecho que las mujeres eran un recurso, una especie de bien común, organizado por la lógica patriarcal, y la vida, la reproducción, el mantenimiento cotidiano y generacional de las vidas se ha dado por hecho, como si se hiciera solo, como si las vidas no hubiera que sostenerlas intencionalmente, ¿no? Y entonces, digamos, darle la vuelta y poner los cuidados en el lugar que merecen supone un cambio cultural, social y organizativo de un calado enorme que llama la atención y pone en cuestión los privilegios de algunas personas que han podido vivir como si fueran sujetos independientes, que no dependieran ni tuvieran relación de nadie, solo porque en esos lugares ocultos, que como eran las casas, como eran algunas instituciones, había gente, mayoritariamente mujeres, que eran la que estaba sosteniendo la vida, ¿no? Por tanto, ahí hay una pugna. En lo que yo conozco, por ejemplo, los sindicatos de la mayoría, las centrales sindicales de la mayoría sindical vasca, son sindicatos que han venido trabajando sobre el tema del cuidado hace años. Yo he trabajado con algunos de ellos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a SK, ELA, LAB, y los nombro porque lo han trabajado en mucha mayor medida que otros sindicatos del resto del Estado español, ¿no? Y es todo un logro que esa huelga se convoque
y que además a mí me parece excelente que se convoque en un día que no es solamente el 8 de marzo, sino que es un día que se escoge para significar esta huelga y organizarse, ¿no? Por supuesto que va a haber muchos hombres que no se sientan concernidos, pero es un trabajo que hay que ir haciendo. Muchos otros ya poco a poco lo van siendo, ¿no? Me parece además que es importante hacerlo como huelga general de la actividad productiva, porque a fin de cuentas la mano de obra, lo que llamamos empleados y empleadas, los trabajadores y trabajadoras, y me refiero solo a los que reciben un salario, son una materia prima fundamental para el proceso productivo, y es una materia prima que es producida en las casas y por los cuidados. Es decir, se paren a las criaturas, se las cuida, se las atiende, salen al mercado, y cuando salen al mercado, ¿cuánto se les está pagando? Es que ni de broma, ni de lejos, ninguna empresa cuesta lo que paga en salarios, lo que cuesta producir la mano de obra. Lo que quiero decir es que si el capitalismo, si la empresa capitalista tuviera que pagar lo que cuesta producir un trabajador y mantenerlo a lo largo del tiempo y de la vida, la actividad económica se hace radicalmente inviable. Es decir, este modelo económico que tenemos se sostiene solo porque las empresas, la actividad económica y las instituciones utilizan un recurso, queda feo llamarlo así, pero así los tratan, como si fueran un recurso que ha sido producido con unas condiciones que no son capitalistas. Es decir, no hay producción posible en el ámbito mercantil si no hay previamente una producción de vida que se hace que la hace en la naturaleza, o que se hace muchas veces en espacios que no se llaman económicos y a partir de trabajos que no se llaman trabajos, que son hechos mayoritariamente por mujeres, ¿no? Por tanto, me parece absolutamente clave. Por otro lado, además, el tema de los cuidados no afecta solo, como muy bien estabas diciendo en tu pregunta, a los niños o las niñas o a las personas mayores, sino que hay una parte importante de hombres que se creen que son autónomos e independientes, pero que en realidad son dependientes sociales. Son personas que tienen perfecta capacidad de autocuidado y que tienen perfecta capacidad de ocuparse de otros, pero no se ocupan ni de su ropa, ni de su alimento, ni de su descanso, ni de nada, porque hay otras personas que lo hacen, ¿no? Por tanto, el tema del cuidado no es un tema solo de la población que llamamos vulnerable, sino que hay una enorme cantidad de personas perfectamente en condiciones de poder ocuparse de ellas y de otros, mayoritariamente, insisto, hombres, que no lo hacen y que detraen una cantidad de tiempo y de energía de otras personas, mayoritariamente mujeres, tremenda, ¿no? Por tanto, la huelga obviamente afecta. Que todos los hombres no lo vean ahora no significa que no debamos trabajarlo, que no debamos impugnarlo, que no debamos incomodar, porque no ha habido ninguna lucha que revierta privilegios que no haya incomodado a las personas que los ostentaban, ¿no? Y en esta sociedad pues hay intereses económicos y hay personas que viven con el privilegio de no tener que ocuparse ni de ellas mismas ni del resto, ¿no? Y es un privilegio que se ha de revertir, ¿no? Y en segundo lugar, muchísimas gracias por tus palabras, ¿no? por lo que decías. Yo también comparto que las instituciones debieran secundar o debieran apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? De hecho, supongo, yo nací en Madrid, viví la mayor parte de mi vida en Madrid, ahora vivo en Cantabria, en un pueblo pequeño, ¿no? Pero siempre miré con mucha envidia las instituciones vascas, ¿no? Porque siempre que he compartido en municipios, en ayuntamientos pequeños, me he encontrado pues, con técnicas de igualdad, que eran feministas. Es decir, no es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde te puedes encontrar técnicos y técnicas de igualdad que en una legislatura anterior se ocupaban de otra cosa y desde luego no tienen, digamos, como centro la emancipación y la dignidad de todas las vidas y específicamente la de las mujeres, ¿no? Por tanto, decirte que sí, yo creo que las instituciones deben acompañar, pero hemos de ser conscientes de que en estos momentos y en algunos lugares hay instituciones que más que estar del lado de la sostenibilidad de la vida digna para todas las personas, están del lado
de favorecer las condiciones para que los beneficios se sigan multiplicando, para que los beneficios se sigan manteniendo, ¿no? Esta mañana leía un artículo, estaba leyendo un artículo que me parecía obsceno, ¿no? Era un artículo de un periódico económico que llamaba la atención sobre el hecho de que eso de que las personas ganen más, tengan mejor salario y que además tengan mejores condiciones laborales y trabajen menos horas, bueno, que está bien, pero mientras no penalice los beneficios, y que si eso es así tiene que ir acompañado de otras medidas para que los empresarios y las empresarias sigan ganando lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que tienes es de fondo un conflicto entre una parte de la sociedad que cree que la vida tiene que estar organizada en torno a los beneficios, y otra parte de la sociedad que cree que la vida tiene que estar organizada en torno a la cobertura de vidas dignas y de condiciones de vida digna, ¿no? Entonces, en esa tensión se encuentran también las instituciones, y por eso a veces, creo yo, nos encontramos con instituciones que no solamente no facilitan, sino que ponen todo tipo de trabas y obstáculos, ¿no? De hecho, si os fijáis, cuando se está hablando hay políticos y políticas que pueden hablar de la libertad y llevar la libertad al extremo, y hablan de la libertad de consumir, de la libertad de que cada cual saque el coche cuando le da la gana, de la libertad de que cada cual consuma lo que quiera en cada momento, independientemente de si lo hay para todo el mundo o no. Pero de lo que no se habla nunca, esa gente que habla tanto de la libertad, de lo que no hablan nunca es de la libertad, por ejemplo, de las mujeres para no cuidar, ¿no? Digamos que en sus relatos la idea de familia tradicional, en donde se dan las relaciones de apoyo mutuo, de generosidad, donde hay una entrega indiscutida, eso no se pone en común. Es decir, desde lo más neoliberal hasta lo más neoconservador, incluso muchas veces opciones progresistas dan por hecha la generosidad, el apoyo mutuo y la entrega fundamentalmente para las mujeres dentro de las familias, ¿no? Y no se pone en cuestión también pues, la libertad de poder elegir a quién cuidar. Es decir, es que suena muy mal decirlo, pero es que hay personas que hoy se están viendo obligadas a cuidar a sus maltratadores, o a personas con las que han tenido una relación horrible. Es decir, necesitamos que esas personas, incluso las que no lo merecen, tengan cuidados, porque como personas merecen tenerlo, pero no a costa de que todo el mundo cuide incluso a quien no quiere. Es decir, por eso necesitamos una organización social que no pivote solamente en el marco de la familia, y esto no quiere decir que en aquellas familias donde haya relaciones de respeto y armónicas organicen sus cuidados como quieran, ¿no? Pero que no sea desde la obligación de tener que hacerlo, ¿no? Por eso a mí me parece que las instituciones debieran hacerlo, y ni las instituciones económicas ni las políticas muchas veces se mojan en estas cuestiones, porque en el fondo saben perfectamente que ese trabajo escondido es el sustento de la sociedad. Y cuestionar quién hace y cómo se hace ese trabajo escondido supone cambiar los pilares de los beneficios de la economía y de todo el sistema social, ¿no? Y en ese sentido, la alerta que tú planteabas es clave, ¿no? Es decir, el tema de que el cuidado de la vida y sobre todo el cuidado de las personas mayores no se convierta en un negocio, ¿no? Yo, que estaba enfadadísima con lo que pasó en Madrid durante la pandemia con las residencias, o sea, pensaba, digo, claro, si es que al final lo que sucede es que convierten a las personas mayores en pura materia prima, como se convierte a las personas migrantes en la pura materia prima del negocio de la seguridad de las fronteras, ¿no? Si las personas si las personas mayores son solo la materia prima de un negocio, son tratados como son tratadas las materias primas, desde la dinámica de la explotación y con falta de cuidado. Es decir, las residencias de mayores, los dispositivos de cuidados de mayores, nunca pueden ser un negocio. Nunca, desde mi punto de vista, debieran ser dispositivos que permitan generar beneficios. Ojo, que esto no quiere decir que no sean pagados. Es decir, puede haber una cooperativa o una empresa en donde trabajan personas que cuidan, pero la cuestión es que el dinero público que se inyecta en esa empresa debe ir todo, en mi opinión, a
garantizar condiciones de vida dignas de las personas que trabajan. Cuando lo hacen empresas con ánimo de lucro, cuando lo hacen empresas capitalistas, ese dinero que ingresan va una parte al pago de las trabajadoras y la otra parte, la más importante, va a constituir lo que son los beneficios de esa empresa. Damos por hecho que un empresario, una empresaria o una sociedad tiene derecho a acumular todos los beneficios que tenga. Bueno, pues desde mi punto de vista, ese derecho, cuando lo que hay en el centro es el cuidado de las personas, no es un derecho. Como no lo es cuando es el agua, como no lo es cuando es la energía. Es decir, en mi opinión, todas aquellas cosas que sirven para garantizar una vida digna no pueden ser objeto de negocios ni pueden ser gestionados desde la prioridad de la obtención de beneficios. Tienen que ser gestionados desde la prioridad de que las vidas que se atienden sean vidas que se cuidan bien y que las vidas que cuidan y que son pagadas por ellos sean vidas también dignas, ¿no? Esta tarde vamos a tener, esta tarde, después del descanso, vamos a tener con nosotras una cooperativa de cuidados formado por mujeres migradas. Qué bien. Es que ricasco, Yayo, por tu intervención. Yayo no se va a ir, se va a quedar con nosotras, pero vamos a dar paso a nuestra compañera María Viadero. Después tendremos ocasión para hacer más preguntas a María. Si alguna reflexión se queda pendiente, también tendremos ocasión de volver a hablar con Yayo, ¿sí? Vale, lo que sí voy a hacer es quitar la cámara para que se pueda ver bien a María, pero estoy aquí, ¿vale? Vale, es que ricasco, Yayo. Hasta ahora. Pues voy a dar paso a María Viadero, que es un montón de cosas que os voy a contar ahora. Es trabajadora social, socióloga, investigadora feminista, activista en diversos espacios sociales y ha sido por 20 años y sigue siendo la responsable de género y feminismos en Mugar y Cabe, donde ha dinamizado procesos de formación y acompañamiento para incorporar perspectiva de género y sobre la transformación en prácticas y estructuras organizativas desde esta perspectiva de cuidados, que es lo que nos viene a presentar en este momento. Así que le vamos a dar paso a María Viadero. A ver, ahora sí, ahora sí. Me encantan estos micrófonos a lo Madonna, no me digáis. Vale. Bueno, a ver, me voy colocando. Necesito un poco de logística. Venga, vamos a hacer una cosa. Mientras yo me coloco, y como esto va de cuidados, vamos a hacer algo muy simbólico y muy pequeño, que es que todo el mundo se ponga de pie. ¿Qué os parece? ¡Ay! Di que sí. Vamos a... ¿Cuánto rato llevamos ya sentadas? Un buen rato. Vamos a estirarnos un segundo así, a mover el cuerpo a cada una como le dé la gana. Estirémonos. Alguien no se ha despertado seguro todavía, otras ya estarán del todo despiertas. Un poco mejor, ¿no? Esto de los derechos laborales dice que a partir de cada hora y media, 2 por lo menos, hay que levantarse y mover el cuerpo, ¿no? Hemos hecho esto, aunque sea mínimamente. Vamos a volver a sentarnos, ahora que ya me he recolocado. Ha sido breve. Ay. Vale. Bueno, ya estamos todas preparadas.
Pues según donde no oí, para mí es un gustazo estar aquí hoy. Voy a empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo al Ayuntamiento de Galdakao la invitación, también a las compas de Murguibe, aliadas siempre aquí cercanas. Quiero contaros un poco desde dónde voy a hablaros. Yone ya os contaba de dónde vengo, pero a ver que se me están chivando y están adelantando la presentación. Voy a coger el pinchito. Esto funciona, ¿verdad? Para que yo lo pueda mover. Yes. Vale. Ya lo tengo en la mano, que se me había olvidado. Vale, contaros un poco desde dónde voy a hablar. Como decía Yone, sobre todo llevo más de 20 años de mi vida como activista y también trabajadora de una ONG de cooperación internacional, de Mugari Gabe. Somos una organización que lleva ya muchos años trabajando en el ámbito de Euskal Herria, pero bueno, somos una organización pequeña, un equipo de unas 12 personas, una organización muy feminizada, ¿no? Como no es casual ni en el ámbito de los cuidados ni en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la intervención social, ¿no? Una organización que llevamos muchos años con una apuesta feminista clara y, como no podría ser de otra manera, que estamos intentando, y digo intentando con todos los cuidados del mundo, estamos intentando incorporar esta perspectiva feminista en nuestras prácticas cotidianas, en nuestra agenda de trabajo también, y por eso estamos intentando incorporar también la reflexión de los cuidados en todo lo que hacemos. Y sobre todo desde ahí es de donde os voy a contar, ¿no? Va a ser un poco mi intervención. También quiero contaros, hablar después de Yayo, amiga, compañera, ¿no? Que hemos compartido un montón de espacios juntas, da un poco de vértigos, tengo que decir, pero también traer que algunas de las cosas que yo os voy a contar ahora tienen mucho que ver con activistas ecofeministas, feministas, de nuestra realidad más cercana y de otros lugares, como Yayo, como Amaya Pérez Orozco, como Mariluz Esteban, como Machalen Legarreta, que estaba ayer aquí con vosotras, de las que hemos aprendido mucho y de las que quiero como compartir algunas ideas que para nosotras han sido indispensables en este camino por intentar darle un poco de coherencia al mundo que queremos y a cómo queremos hacer las cosas. Desde ahí también no puedo dejar de mencionar no solo a personas concretas, sino a redes y a organizaciones, ¿no? Desde esta idea de que el conocimiento se construye colectivamente y que apostar por una perspectiva feminista y por una ética de los cuidados pasa por superar lógicas más individuales y apostar por lógicas más colectivas. Muchos de los aprendizajes que también os quiero compartir vienen de organizaciones de Abya Yala, de América Latina, de organizaciones indígenas con las que llevamos años trabajando y de las que hemos aprendido un montón, de organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos. Y especialmente quería traer un poco a la iniciativa mesoamericana de defensoras con quienes llevamos años trabajando, y también a Mujeres que Crean de Colombia, con la que llevamos años trabajando esta idea de cómo incorporar los cuidados en nuestras organizaciones. Vale, dicho todo esto, también hay otras organizaciones, ¿no? La Red de Crecimiento, en la que Yayo ha colaborado más de una vez, que estuvo funcionando durante tiempo, Senchus con Chumitú, bueno, y otras iniciativas que han sido importantes para nosotras. Más en lo concreto, mi idea es contaros como dos partes, ¿no? Por así decirlo. Como os decía, voy a centrarme más en cómo hemos ido apostando por incorporar esta lógica de los cuidados en todo nuestro funcionamiento, en nuestra forma de proponer, de hacer incidencia política, de proponer procesos educativos y demás. Y esto lo voy a hacer en dos partes. Una primera parte en la que quiero centrarme más en algunos elementos más de enfoque, siendo ya el segundo día de las jornadas y compartiendo estas ideas después de la intervención de Yayo, quizás va a ser más reforzar algunas ideas que para nosotras han sido claves en el aprendizaje y que intentamos llevar a la práctica en lo que hacemos, ¿no? Pero que esta
toma de conciencia y este intento de generar como más claridad sobre algunos elementos del cuidado para nosotras ha sido muy importante, es una parte importante del proceso y es parte de nuestra responsabilidad cuando estamos en espacios colectivos, ¿no? Compartir cuáles han sido los ajás, ¿no? Como dice una colega, esto de ajá, esto es importante y no se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, queríamos como compartir algunas de esas ideas. Vale, vamos más allá. Lo primero que quería hacer énfasis es en esta idea de los cuidados como responsabilidad colectiva. Como os decía al inicio, yo vengo de una organización social y entendemos que esta idea de los cuidados, se ha hablado mucho de las responsabilidades políticas, de las responsabilidades políticas que afectan a las instituciones públicas, de nuestras responsabilidades individuales, de las responsabilidades incluso del ámbito del mercado, pero también queremos traer, ¿no?, en este diamante de los cuidados que explicaba también ayer Machalen, cuáles son las responsabilidades que hay en el ámbito comunitario. Y de ahí entendemos que nosotras, como organización social, que es parte de la sociedad civil, en este caso en nuestro contexto más cercano, incorporar los cuidados en nuestra lógica y en nuestra forma de funcionar y en nuestra agenda de trabajo es parte de una responsabilidad colectiva. Todas nosotras y nosotros tenemos que incorporar esta responsabilidad, ¿no? Antes se hablaba de cómo los hombres también tienen que asumir esta responsabilidad y luego me meteré un poco más con ellos, pero la idea es que cualquier tipo de agente tiene que asumir esta responsabilidad de los cuidados e incorporarla dentro de sus agendas, ¿no? Y el ámbito comunitario tampoco se libra de ello. Hay veces que damos por hecho que por estar en el ámbito de lo social ya incorporamos esta lógica de los cuidados y no siempre lo hacemos, ni siempre lo hacemos desde una mirada que sea transformadora y que cambie un poco las dinámicas de poder existentes, ¿no? Dentro de este ámbito comunitario hay mucha más gente, ¿no? Esto de incorporar los cuidados en lo colectivo y en el ámbito más social pasa porque nuestras asociaciones de vecinos y vecinas lo incorporen, porque las asambleas de barrio también lo incorporen, porque los gasteches lo hagan, porque las asociaciones juveniles lo hagan, porque ¿sí? Hay un montón de ámbitos que entendemos que tienen que ver con este espacio más comunitario, que tenemos la responsabilidad de incorporar estos cuidados dentro de nuestras agendas. En el cómo entendemos los cuidados hay como una propuesta clara de entenderlo como un elemento político y ético que debemos incorporar, como estaba diciendo desde el inicio, ¿no? Y de tener como esta conciencia organizativa de por qué son importantes y de dotarlos de contenido, ¿no? Como decía antes Yayo y también se mencionaba ayer, esto de poner el cuidado en el centro es algo que se ha convertido en un mantra que es cada vez más común, pero que no muchas veces tenemos claro qué. Entonces, dotarlo de contenido y de profundidad es parte de la responsabilidad y por eso quería en esta primera fase compartir algunas ideas de qué estamos entendiendo, cuáles han sido algunas de esas claves de entender qué tiene que ver, qué es esto de los cuidados y cómo los entendemos, porque hay muchas formas de entender los cuidados. Desde ahí quiero compartiros algunos énfasis y algunas claridades. Vale. La primera idea tiene que ver un poco con esto de ponerle palabras más concretas a qué son los cuidados, ¿sí? Yo soy muy de definiciones, ¿no? Esto de a veces traer a referentes que nos han ayudado a dar luz, ¿no? Como decía antes una de las compas del público, después de escuchar la intervención de Yayo. A veces hay muchas compañeras, sobre todo feministas, de la economía feminista, del ecofeminismo, que nos han propuesto ya muchas definiciones muy concretas que nos dan algunas pistas de estas claves interesantes que os planteaba de los cuidados, ¿sí? Cuando nosotras hablamos de cuidados, os he traído algunas de las referencias que para nosotras han sido interesantes y para hacer énfasis en algunos de los puntos que incorporan. Una de ellas hablan del derecho, entiende los cuidados como el derecho al bienestar, a la seguridad y a la autorrealización. También, las interferencias. También cuando hablamos de los cuidados, podemos entender aquellas actividades, de manera complementaria, ¿no? Aquellas actividades conectadas con el mantenimiento cotidiano de la vida, con la salud y con el bienestar.
es interesante esta idea de que cuando hablamos del cuidado hablamos también del cuerpo y de las relaciones y también de los afectos, ¿no? Los afectos es algo que cuando hablamos de todo el tema de la gestión emocional está mucho más presente en los últimos años, vinculado a los cuidados y a veces casi de manera exclusiva, ¿no? Como a veces cuando hablamos de los cuidados nos centramos solo en todo lo que tiene que ver con el ámbito emocional y no somos tan conscientes de las necesidades del cuerpo y también de esta parte de los afectos y de las relaciones, ¿no? Cómo intentar combinar las distintas dimensiones que nos ayudan a entender el cuidado como un concepto complejo y muy amplio. Un elemento importante que se ha ido repitiendo tanto ayer como hoy es que los cuidados son imprescindibles para la vida, ¿no? Que es una necesidad constante de todas las personas, ¿sí? En todos los momentos de nuestra vida. Y esta idea, aunque parece muy sencilla, puede ser hasta revolucionaria, ¿no? Algo que planteaba antes Yayo también conectada con esta idea, es como hay un elemento que muchas veces cuando hablamos de cuidado imaginamos posiciones de jerarquía o de subordinación, ¿no? O sea, como posiciones desiguales. Y aquí nos encontramos con que normalmente imaginamos a una persona que cuida y a una persona que es cuidada. Y normalmente imaginamos a personas que son autónomas, ¿sí? Que pueden desarrollar los cuidados de manera propia y otras que viven en situaciones de dependencia o de mayor vulnerabilidad y que necesitan ser cuidadas, generando una situación a veces de jerarquía ahí, ¿no? Entonces esta idea de entender que todas las personas necesitamos cuidados en todos los momentos de nuestra vida nos conecta en una situación mucho más igualitaria y mucho más de reciprocidad, ¿no? Es verdad que en el contexto en el que vivimos hay personas que tienen situaciones económicas, ¿sí? O tienen condiciones vitales que posibilitan mucho más sus condiciones de cuidado que otras, ¿no? O que posibilitan que puedan comprar servicios de cuidado en el mercado y a otras no. Eso es, por esa parte es tan imprescindible incorporar políticas públicas de cuidado que aseguren estos cuidados de manera digna para todas las personas, ¿no? Pero ser conscientes de que todas necesitamos cuidados a lo largo de todos los momentos de nuestra vida y que están presentes, nos parece como una idea importante para trabajar los cuidados desde esta idea de reciprocidad que decía antes. Trayendo algunas otras propuestas, ¿no? De profundizar un poco más en los cuidados que para nosotras han sido importantes, traer esta idea, ¿no? De cómo los cuidados son elementos físicos, simbólicos, que nos permiten a las personas sobrevivir en una sociedad, ¿no? Involucran distintas dimensiones, materiales, emocionales, de gestión. Cada una de estas propuestas nos ha dado ideas que nos parecen interesantes, pero lo que nos parece más interesante es cómo hacerlas complementarias, ¿no? De esta propuesta que nos traía esta autora, veíamos que nos gustaría no solo sobrevivir, ¿no? Sino poder tener una vida digna y en condiciones de dignidad, como decía también, como mencionaba antes Yayo, ¿no? Pero esta idea que os traía aquí nos parece interesante porque también no habla solo de las dimensiones materiales y emocionales que surgen en otros momentos, sino que también se mete con el tema de la gestión, ¿no? Cuando tenemos que hablar de ya no solo la puesta en marcha de los cuidados que realizamos nosotras en el ámbito personal o familiar, sino que tenemos que lidiar con la gestión de los cuidados en el ámbito público o en el ámbito del mercado, este ámbito de la gestión, con toda la burocracia, con todas las necesidades que tiene implícitas, también nos parecía algo importante a reseñar, ¿no? A la hora de pensar medidas y políticas del cuidado que sean accesibles para todas las personas. Por terminar con esta parte más de los conceptos más globales, os traía esta idea de que nos trae esta manera de enfocar el cuidado de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que como antes os decía, son amigas y aliadas en esta apuesta por el cuidado, y ellas lo definen el cuidado como un derecho, como una necesidad vital y un principio básico del mundo que queremos construir, como un acto transgresor que cuestiona los modelos capitalistas, racistas y patriarcales y construye una práctica política del mundo que queremos vivir. Nos parece que traen un enfoque que tienen que ver con esta mirada del mundo que queremos construir, no solo las carencias que también definimos en el contexto en el que nos encontramos a día de hoy, y también poner sobre la mesa esta idea del cuidado
como un derecho para todas las personas, ¿no? Además de este cuestionamiento de un modelo que está en la raíz, no es solo que se gestione mal el día a día de manera individual, sino que estamos hablando de unas carencias en el acceso al cuidado para todas las personas en dignidad causadas por estructuras, ¿no?, económicas, políticas y sociales que están generando un impacto en la insostenibilidad de la vida que es brutal, ¿no? Entonces, poner esta mirada también en lo estructural, en que no es algo casual que le pasa a personas concretas en momentos determinados, sino que nos pasa de manera colectiva, también nos parecía importante. Como dice Amaia Pérez Orozco, ¿no?, desde esta idea de que todo el mundo necesitamos cuidados, la pregunta no es tanto si debemos cuidar o no, aunque está también esta idea que lanzaba ya yo al final, ¿no?, de si también debiéramos tener el derecho a poder negarnos a poner en marcha ciertos cuidados, y este también me parece un debate imprescindible y un derecho también al que debiéramos acceder todas las personas. Pero la reflexión que quería traer es esta idea de que no es tanto si debemos cuidar o no, sino cómo lo vamos a hacer, cómo nos cuidamos y cuidamos a otras personas y cómo queremos cuidar, ¿sí? Algunas perspectivas básicas que han salido ya ayer y hoy también, que nos parecen como 4 claves que quería traer imprescindibles, esos ajás que os decía antes, tienen que ver con una mirada feminista, con una mirada anticapitalista, ecologista e interseccional, ¿no? Son como 4 de los 4, o sea, son como 4 palabras que nos hablan de cómo construir un mundo de manera distinta, son de estos elementos marco que nos ayudan a revisar elementos estructurales, ¿no? No solo hacer un análisis estructural de lo que queremos denunciar, sino que también nos están proponiendo nuevos modelos y nuevas formas de entender el mundo, a cambiarlo de manera completa, ¿no? Y nos ofrecen pistas de cómo hacer este camino completo. Para nosotras estas 4 miradas son imprescindibles a la hora de entender los cuidados, y desde ahí es desde donde los entendemos y donde queremos aplicarlos, ¿sí? Hablar de los cuidados desde una perspectiva feminista, bueno, tiene que ver con toda la conexión con las propuestas de la agenda de los distintos movimientos feministas. Son para nosotras quienes han puesto de manera más clara los cuidados dentro del debate de la agenda política y social, y por ello nos parece imprescindible retomar sus aprendizajes. Ayer Yamachalen traía esta idea del diamante de los cuidados, esta idea de que habla de cómo hay 4 agentes vinculados a dar respuesta a los cuidados, ¿no?, que pueden ser los agentes principales a la hora de dar respuesta, que serían las familias, las instituciones, el ámbito del mercado y el ámbito comunitario. Es interesante porque hasta hace no tanto el ámbito comunitario era un ámbito totalmente invisible. Nosotras que trabajamos con América Latina, ¿no?, encontramos contextos donde el espacio comunitario, antes os mencionaba organizaciones del ámbito, o sea, de organizaciones indígenas o organizaciones más populares, donde los cuidados desde el ámbito de los comunitarios, de las relaciones de apoyo mutuo, del trabajo en el ámbito más de base, ha estado muy presente, y también desde ahí es también donde nos colocamos nosotras, ¿no? Entonces, la importancia de darle visibilidad a este 4.º punto, ¿no?, de este diamante de los cuidados. Pero bueno, desde esta idea de entender los cuidados desde una perspectiva feminista traíamos, ¿no?, además de los aprendizajes de todas las propuestas de la agenda política feminista, también queríamos traer esta mirada integral de los cuidados, ¿no?, el que habla de esta parte de estos 4 agentes que os decía, y también desde entender los cuidados desde el ámbito personal, desde el ámbito organizativo y desde el ámbito público también, ¿no?, que nos parecía interesante. También otro elemento clave que nos aporta la perspectiva feminista tiene que ver con todo el tema de la división, la crítica a la división sexual de los trabajos, y cómo esto es un elemento imprescindible para entender por qué los cuidados están clarísimamente feminizados a día de hoy, ¿no? Esta dicotomía brutal que parece que tenemos metida en sangre, que divide al mundo como entre el trabajo productivo y el reproductivo. El trabajo productivo vinculado al espacio más público e históricamente más a todo lo que tiene que ver con lo que se entiende como masculino, y el trabajo reproductivo vinculado más al espacio de lo privado y que ha estado abrumadoramente conectado con los trabajos feminizados y cubiertos prioritariamente por mujeres, ¿no? Es interesante en esta dicotomía no solo las desigualdades y las precariedades que generan, sino que hay
una desigualdad brutal en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Ya no solo esta división que no es para nada real entre lo público y lo privado, lo masculino, lo femenino, lo productivo y lo reproductivo, sino que genera una falta de reconocimiento de todo lo que tiene que ver con la segunda parte, donde están directamente incorporados los cuidados, que hace que no tenga un reconocimiento social ni una visibilidad, ¿no? Esto no sucede de manera casual, ¿no? Es un engranaje o un elemento clave para mantener la organización política, económica y social actual que tenemos de manera vigente, ¿no? Naturalizar ciertas estructuras y ciertas formas de entender el mundo, haciéndonos ver que casi es difícil generar nuevas formas de entenderlo y nuevas formas de organizarnos política y socialmente. Aquí también es interesante ver esta idea de como esta ficción en la que a veces vivimos, de que la libertad y la autonomía son elementos individuales, ¿no? Entonces también traer, ¿no?, desde esta idea que os planteaba antes de traer el espacio de lo comunitario, como es mentira, ¿no?, esta idea de que los individuos, las personas, podemos sostenernos sin una comunidad o sin la naturaleza, como traía también Yayo antes, ¿no? Entonces romper también con esta idea de autonomía y libertad individual si no está vinculado al sostén de lo comunitario y de la naturaleza, y como no podría ser de otra manera, de los cuidados que están claramente vinculados a estos dos ámbitos. Vale, yo pensaba que me iba a sobrar tiempo, pero me estoy dando cuenta que no. Voy a ir más rápido porque esta primera parte yo creo que la habéis trabajado más en estos primeros momentos o sea, ayer y a lo largo de la mañana de hoy, pero quería traer también, ¿no?, algunos elementos que se ha hablado mucho de cómo, de las carencias dentro de las políticas públicas, de cómo se está dando una mercantilización de los cuidados dentro del ámbito más de los mercados, ¿no?, del ámbito más económico, pero quería traer también toda esta idea de cómo el ámbito educativo, la socialización de género, los roles, los estereotipos, hacen que en el ámbito de lo social y claramente vinculado a los cuidados se siguen reproduciendo unos estereotipos de género que dificultan, o sea, más que dificultan, que lo que hacen es reproducir esta idea de normalización y naturalización de los cuidados en el espacio femenino y de la responsabilidad de las mujeres vinculada a los cuidados, ¿no? Estas ideas de la superwoman, la construcción de las mujeres en relación a otras personas y a diferencia de los hombres que se construyen en relación a su propia identidad y a esta idea de individualidad, ¿sí? Esta idea de la salvadora o de la poderosa, de la todopoderosa, esta idea de que las mujeres cuidamos por amor, esta idea de, ¿no? Hay un montón de estereotipos que se reproducen en la socialización de género y que son imprescindibles para reproducir una cultura que da por hecho que las mujeres tenemos que cuidar. Y es otro pilar imprescindible en esta generación de esta idea del cuidado naturalizado de parte de las mujeres, ¿no? El análisis feminista también nos ha dado muchas ideas que nos hablan de cómo se reproducen las desigualdades de género en el ámbito de los cuidados, ¿no? Ayer llegaron compañeras del ámbito del trabajo de hogar, de las residencias y de otros espacios compartiendo ya muchas de las ideas, no solo mencionarlas de manera rápida. Todo lo que tiene que ver con la invisibilidad de los cuidados sería un elemento clave, la gratuidad, ¿no? Esto de cómo las mujeres se da por hecho que tenemos que cuidar y hacerlo por amor, ¿no?, ocultando este conflicto capital-vida del que también nos hablaba ya yo antes. Estas desigualdades también generan un reparto desigual del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados también de otras personas y, por supuesto, de los empleos vinculados al trabajo de hogar y de cuidados y también a todos aquellos trabajos que, aunque no estén vinculados al trabajo de hogar, tienen que ver también con el sostenimiento de la vida, ¿no? Ayer había compañeras aquí del servicio de ayuda a domicilio, las compañeras de residencias. La precarización que se dan en este tipo de empleos también tiene que ver con esta denuncia que hemos aprendido de los movimientos feministas, ¿sí? También compartiros desde esta lógica más, esta perspectiva que decíamos, ¿no? No podemos entender que el hacer un análisis crítico de los cuidados
si no lo conectamos no solo con una perspectiva feminista, sino también con una perspectiva anticapitalista, ecologista e interseccional, ¿sí? Nosotras entendemos que un feminismo no puede ser feminismo si no es anticapitalista, pero seguramente con algunas compas, ¿no? Igual podríamos llegar a discutir esto, ¿no? Pero para nosotras hacer un cuestionamiento de todos los elementos que planteábamos antes, ¿no? De la división sexual de los trabajos, de la precarización de los cuidados y de los espacios feminizados, tiene que ver también con un cuestionamiento radical de las estructuras políticas y económicas en las que nos encontramos, ¿no? El capitalismo heteronormativo en el que vivimos a día de hoy, colonialista, reproduce un montón de lógicas que lo que hacen es reproducir esta idea de sostener la economía gracias a los cuidados gratuitos y gracias al expolio también de la naturaleza, ¿no? ¿Algo se ha caído por aquí? Sí, ¿verdad? No. Se ha desmontado la diadema, fíjate. No sé dónde va enganchado esto. Me lo sujeto así. Mira, va a ser como gracioso. Es una antidiadema en este momento. Vale. Bueno, toda esta propuesta del anticapitalismo vinculado a la propuesta feminista la ha trabajado también ayer Mas Machalen y también en muchas de las ideas que han salido a lo largo del día de hoy, y no me voy a detener ahí, ¿no? Pero al final es entender cómo cuestionar, hacer una denuncia clara de cómo se está haciendo una mercantilización y privatización de los cuidados en el contexto del mercado a día de hoy, nos parece que tiene que ser un elemento clave dentro de nuestra agenda y de cómo proponemos que los cuidados se gestionen de otra manera. A ver, ¿vienen a ayudarme? Sí, vienen a ayudarme. Pensaba que lo había tocado tanto, ¿eh? Son las desventajas del micrófono Madonna cuando no eres Madonna, ¿no? Vale. Vamos a ver si no la lío ahora. Como os decía, estaba esta idea de la perspectiva anticapitalista, pero también esta idea de entender los cuidados desde una perspectiva ecologista. Hablar después de Yayo es perfecto porque ella es la persona que conozco que mejor explica los cuidados desde una perspectiva ecologista. Así que como subrayar todo lo que ella ha planteado justo en la intervención anterior, ¿no? Entender los cuidados sin una perspectiva que entienda que somos seres no solo interdependientes, sino también ecodependientes, entendemos que es imprescindible, ¿no? Para poder hacer no solo la denuncia de cómo se están gestionando los cuidados a día de hoy, sino de proponer modelos alternativos. Cuando hablamos de la perspectiva interseccional, hablamos de que las personas estamos cruzadas por distintas opresiones. Nosotras, en nuestra trayectoria de trabajo, siempre, o en los últimos, desde nuestros inicios, seguramente la perspectiva, el análisis de género, esta perspectiva feminista, ha sido una de las que más presentes ha estado. Creo que hace ruido todo el rato. No, bien, bueno. Ha sido una de las que más presentes ha estado, pero en los últimos años hemos aprendido que esta perspectiva feminista tiene que complementarse con una mirada que incorpore cómo vivimos en un mundo donde no solo la opresión por el hecho de ser mujeres o la minusvaloración de todo lo que tiene que ver con lo femenino está presente, sino que también hay otras opresiones que se entrecruzan en nuestros cuerpos, ¿no? Opresiones que tienen que ver con una mirada de clase, que tiene que ver con una mirada de la diversidad sexual y de género, con una mirada antirracista, ¿no? Elementos que también se cruzan y que en el caso de hablar de los cuidados queremos poner justo más en el centro esta mirada antirracista, ¿no?
ayer se veía, ¿no? Hablar de trabajo de hogar y no hablar de antirracismo es algo que no es compatible, ¿no? Para nosotras tener esta mirada interseccional pasa por reconocer cómo las compas migradas y racializadas son quienes están sufriendo de manera más brutal las desigualdades que a día de hoy vivimos con los cuidados, ¿no? Esto también lo hemos aprendido cuando hablamos del concepto de las cadenas globales de cuidados, ¿no? que nos planteaba también Amaya Pérez Orozco, ¿no? Cómo hay compañeras migradas a día de hoy que están en el trabajo de hogar y de cuidados y que cuidan aquí, cuidan a personas dependientes aquí, cuidan muchas veces a nuestros familiares aquí, mientras siguen haciendo cuidados a distancia de sus propios familiares en sus contextos, ¿no? Son elementos que nos parece que también tenemos que incorporar dentro de la agenda y dentro de nuestras propuestas. Vale. En esto de cómo lo hacemos, nosotras más concretamente, queríamos contaros que estamos aplicando estas ideas, ¿no? Pero desde el intento de cuidarnos, pero en muchos casos también descuidándonos, voy a decir, porque nos descuidamos mucho. Por ahora estamos más en la parte de ser conscientes de lo que queremos hacer y no tanto en lo que realmente estamos haciendo, o sea, no tanto haciéndolo tan bien como querríamos, ¿no? Desde ahí estamos apostando por intentar promover una coherencia de políticas en el discurso. Mucho de esto que os he contado está en nuestras propuestas de trabajo más públicas, en nuestros procesos de investigación, de educación, de incidencia política. Están todas estas propuestas que os traía al inicio, pero una idea que en Mugar y Gabe llevamos años trabajando es intentar hacer un proceso de reflexión organizativa en el que revisemos cómo este contexto capitalista heteropatriarcal en el que vivimos lo reproducimos en nuestras organizaciones y cómo debemos hacer propuestas y prácticas de trabajo que cambien estos modelos, ¿sí? Para ello, bueno, yo os traía este texto que me encanta de Pícara, que habla mucho de, bueno, aquí os ponía, no sé si se ve, a ver, esto es un puntito, no, esto, mira aquí. En este dibujillo de aquí, en este pequeño esquema, os cuento que en esta idea de incorporar los cuidados dentro de la práctica cotidiana de Mugarik, le hemos dado una vuelta a cómo esto tiene una parte de responsabilidad en el ámbito personal, otra parte en el ámbito más organizativo y en la parte del ámbito organizativo tiene que ver con medidas que estamos tomando en nuestra propia forma de funcionar y también en qué elementos estamos incorporando dentro de nuestra agenda de trabajo. En el ámbito personal, esto es algo que tiene que ver sobre todo con los procesos de empoderamiento de cada una de nosotras, pero yo os traigo un pequeño texto que, como os decía, es de Pícara, de un artículo de Beatriz Villanueva en Pícara Magazine, que dice lo siguiente. Prisas, agenda a reventar, post-its pegados en el borde del ordenador, horas extras en el trabajo, vete de aquí para allá y de allá para acá, autoexigencia, dedica tiempo de calidad a tus hijas e hijos, acude a esa cena de antiguos alumnos y la regla tan potente de este mes. 65 WhatsApps en la pantalla. Culpa por no llegar, culpa por no sonreír. Falto de nuevo a mi clase de guitarra y mi padre que se ha caído. Me voy corriendo al hospital. Voy a la asamblea de mi barrio, pero llego agotada. Duermo raro, con lo que yo he sido para dormir. Agotamiento y desazón. Quiero parar, salir de esta rueda, romper con esto, saltar, hacer que el mundo se congele por un momento y pueda, al menos dejarme sentir. Poder escucharme sin tanto ruido alrededor. Este es un pequeño texto que yo no sé si alguien de aquí se siente identificado con él. A ver. Bueno, tenemos bastante gente que se libra, cosa que me alegro, y tenemos unas cuantas que nos conectamos con él. Quiero pensar que el ámbito de la educación, ¿no? Quienes sois estudiantes, que sé que hay un grupo importante a día de hoy, todavía no se conectan tanto con la conexión del ámbito del empleo, los cuidados y el resto de la vida de manera tan directa, ¿no? Pero a quienes estamos ya en el ámbito del empleo, además de los cuidados propios y de otras personas, esto nos suena como muy cotidiano, ¿no?
esta idea de cambiar, generar organizaciones y generar procesos de autocuidado y políticas públicas que ayuden a que no estemos así, a que no nos sintamos malabaristas de la vida, es algo que nosotras desde Mugarik hemos intentado como darle una pequeña vuelta más. En la parte del trabajo personal, esto es algo que se queda en cada una de nosotras, ¿no? Pero sí que estamos intentando promover tiempos y espacios para el empoderamiento, para que cada una de nosotras pueda tomar conciencia de cuáles son nuestras necesidades y, sobre todo, cuáles son nuestros límites, y que generemos organizaciones donde estas necesidades y límites también puedan trabajarse. En el ámbito de la organización, para centrarme más en esta parte del rato que me queda, quería contaros que sobre todo es a veces difícil poner los límites a dónde empiezan y dónde terminan los cuidados dentro de los ámbitos organizativos. Como decía antes Yayo, cuando hablamos de política pública, hay elementos muy urgentes vinculados al cuidado de otras personas, donde está como muy claro que es necesario, urgente y prioritario trabajar. Cuando hablamos del ámbito de las organizaciones, esto no siempre está tan claro, ¿no? En cómo funcionamos nosotras internamente y si estamos reproduciendo lógicas que son insostenibles con la vida o que pueden promover otros modelos de trabajo que nos ayuden a plantear modelos que sean más vivibles y que nos permitan procesos de autocuidado y también de cuidado de otras personas en caso de que queramos o que tengamos que hacerlo. En nuestro caso lo hemos centrado en 3 ámbitos. Por un lado, en la prevención de cualquier forma de violencia machista en la entidad, en la definición de unas condiciones laborales dignas dentro de nuestra organización y también en el cambio de las prácticas y modelos de trabajo. En lo que tiene que ver con la prevención de cualquier forma de violencia, ahí hay un límite, quizás no tan difuso. En los últimos años, todo lo que tiene que ver con la lucha contra las violencias machistas es un tema claro de agenda, que está visible, pero que sigue sin ser elemento prioritario tampoco en las políticas públicas. No hay más que ver los telediarios, ¿no? El último caso de violencia vicaria que acabamos de ver, o otro tipo de casos. Esto pasa por revisar otra vez dónde están las responsabilidades públicas, claramente, pero también de otros agentes sociales. En nuestro caso, como parte de estos agentes más del ámbito comunitario, entendemos que las organizaciones también tenemos una responsabilidad en revisar cuáles son nuestras prácticas. De ahí contar con protocolos que se centren sobre todo en la prevención, pero también en la atención a situaciones de violencia nos parece claros. Por otro lado, venimos de trabajar un proceso sobre política laboral feminista, ¿no? ¿Qué sería una política laboral feminista? Llevamos varios años trabajando junto con las compañeras de REAS, de XXK y de SETEM sobre qué es esto de una política laboral feminista o qué podría ser una política laboral feminista. Y muchas de estas reflexiones, que están todas colgadas en la red, las hemos intentado implicar, o sea, empezar a adaptar también en nuestros convenios laborales. Que por cierto son públicos, es público y está como disponible para quien os dé curiosidad. Hay un elemento importante que salía también ayer y hoy, y es que repartir los cuidados pasa por cuestionar cuál es el modelo de empleo que tenemos a día de hoy. Hay veces que es imposible revisar modelos de redistribución justa de los cuidados si no hacemos un cuestionamiento de cuáles son nuestros modelos de trabajo a día de hoy. Tenemos que ver que esto no es del todo sencillo, porque tenemos empleos que forman parte de un contexto de mercado de trabajo donde no podemos, si nosotras pudiéramos definir que nuestros salarios son de 3.000 euros al mes, os aseguro que podríamos gestionar medidas de cuidado mucho más sostenibles, ¿no? O tendríamos un convenio laboral mucho más interesante, ¿no? Definir condiciones laborales dignas en contextos laborales a veces precarios no es del todo sencillo, pero aún así hay muchas cosas que se pueden hacer. Y os traigo algunos ejemplos. Hemos trabajado toda la idea de la flexibilidad de los tiempos y de los espacios. Aquí llevamos años con la jornada de 35 horas, pero también estamos trabajando por esta idea de empezar a trabajar en la jornada de 4 días, que la estamos debatiendo ahora mismo con el nuevo convenio laboral, desde esta propuesta y de estos estudios que hablan de que las personas producimos casi lo mismo, igual de bien y de manera bastante más feliz en 4 días que en 5 con la misma jornada laboral.
son ideas que llevan ya años funcionando y que podemos aplicar y que estamos dando vueltas a cómo hacerlo. Toda la propuesta del teletrabajo, nosotras definimos nuestros horarios cada año, cada una define sus horarios libremente, con unos mínimos, ¿no?, para encontrarnos, para vernos y para trabajar también desde lo colectivo. Hay veces que hay elementos que tienen que ver con la confianza y con experimentar, ¿no? Nosotras nos daba mucho miedo esto de decir, no, ahora de repente cada una elige su horario, qué locura, ¿no? No nos vamos a ver, ¿no? Pero qué va. Somos bastante poco originales, ¿no? De repente das la opción a un colectivo a elegir su horario y ves que la mayoría de la gente, ¿no?, porque al final vivimos en un mundo donde la gente suele dormir a la misma hora, donde la gente suele cuidar a sus criaturas cuando las tiene a la misma hora, donde la gente, ¿sí? Entonces luego nuestros horarios no son tan locos, pero de repente poder elegir tu horario laboral cada año es un gustazo. O sea, yo defino que entro a las 9:30 porque soy más dormilona y estoy más activa por la tarde. Hay gente que trabaja de 8 a 3, hay gente que... ¿sí? Son cosas que no se pueden hacer en todos los trabajos, ¿no? Pero en muchos sí se puede hacer. Estamos ampliando el concepto de familia y de matrimonio. Nos hemos inventado ya hace tiempo esta idea del permiso de soltería, que los cuidados o el derecho al descanso no esté vinculado solo a casarte, ¿no? Aquí te casas y te regalan 15 días de vacaciones, que es estupendo, que tiene que ver con celebrar, con cuidar, con descansar y con disfrutar, pero si te quedas soltera porque no encuentras con quién casarte o porque no te da la gana de casarte por convicción y por elemento propio, pues te damos los 15 días de vacaciones también. Y esto también tiene que ver con cuestionar que hay modelos familiares que tienen un mayor reconocimiento en los cuidados. Y eso lo hemos hecho en todo el convenio laboral. Todo modelo familiar tiene el mismo reconocimiento en toda su diversidad para los cuidados dentro del convenio. También acabamos de aprobar el vinculograma, que es la definición de que los cuidados, los mayores derechos al cuidado, no estén sujetos solo a la familia de primer y segundo grado y a las personas convivientes, como están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, sino que tú puedas añadir algunas personas. Estamos dándole forma ahora, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿Cómo? Pero estamos dándole forma... hay que pasar a las preguntas. Pues esto lo dejo para las preguntas. Estamos viendo cómo incluir que podamos cuidar a personas que no estén vinculados al tema de sangre. ¿Sí? Que tú puedas decidir a quién quieres cuidar más allá de si es tu suegra, ¿no? Igual quieres decidir cuidar a tu mejor amiga y no cuidar a tu suegro al que tienes un paquete terrible, ¿no? Entonces, bueno, poder decidir también a quiénes queremos cuidar y a quién no. Hemos hecho muchas mejoras con esta idea de mejorar los tiempos para cuidar y de definir también, ir generando una cultura que nos ayude a plantear que los cuidados deben estar también en el centro de nuestra vida. Lo dejo para las preguntas, pero dos ideas solo. También hemos incorporado muchos elementos que tienen que ver con el cambiar nuestros modelos de trabajo, ¿sí? Tener modelos de trabajo que promuevan más lo colectivo, que promuevan la comunicación no violenta, que promuevan la gestión de las emociones. Las emociones siempre han estado en el mundo laboral, siempre. Pero no las hemos hecho visibles, ¿no? Y eso tiene que ver con una minusvaloración de todo el ámbito de los cuidados, de lo emocional y de lo tradicionalmente femenino en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, revisar también qué pasa con los cuidados dentro del ámbito del empleo también es importante, ¿no? ¿Quién cuida dentro de nuestros trabajos? ¿Alguien tiene asignadas tareas de cuidado en nuestro trabajo? ¿Quién cuida? ¿Quién se acuerda de quiénes son los cumpleaños? ¿Quién compra el papel de váter? ¿Quién se encarga de que las reuniones sean amigables? ¿Quién aborda la gestión de conflictos? ¿Quién? ¿Sí? Tener personas que tengan estas responsabilidades definidas y que se encarguen de ello y que esto funcione también es importante y parte por incorporar los cuidados dentro de nuestras lógicas de trabajo. Para esto nos hemos inventado un botiquín de los cuidados que está disponible en la web y que voy a intentar pasar algún hiperenlace por ahí para que se pueda hacer llegar a la gente. Esto ya os lo contaba al inicio, ¿no? También la última idea, ya antes de callarme, tiene que ver con que es importante buscar un equilibrio en que los cuidados estén tanto en nuestra agenda política pública y en nuestra forma de funcionar internamente. Y tiene que haber un equilibrio entre una y la otra. No vale ser la organización más cuidadosa del mundo en sus prácticas, en sus formas, en su cultura organizacional y que en su agenda política pública no esté conectada con la agenda del 30 de noviembre con la que estamos
a full o no incorpore los cuidados dentro de sus propuestas de incidencia política hacia las instituciones públicas o no lo incorpore en sus procesos educativos. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio en que los cuidados estén tanto en nuestra parte pública como en nuestra parte privada? Ahí lo dejo. Que te estoy echando, pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. No tenemos mucho tiempo, estamos ya fuera de tiempo y ser conscientes de que esto es tiempo de café, que estamos comiéndonos, pero bueno, no vamos a cerrar sin hacer algún espacio de preguntas. Así que no sé si hay alguna pregunta. He visto una mano poniéndose un jersey. Vale, por ahí hay una pregunta. Vale. Buenos días. Soy Leticia y soy una estudiante de integración social de Tartanga y quería preguntarte sobre una parte que has comentado de que los cuidados estaban feminizados y lo estabas ligando con la economía. No sé, era como la cuarta diapositiva, la parte de abajo, no me acuerdo muy bien. Que decías que los hombres estaban más enfocados en un tema y las mujeres en otro. Es que no he entendido muy bien cuál era el punto. Me he dispersado, no sé si alguien más le ha pasado en la sala, pero yo me he perdido. Si hay alguna otra pregunta, a lo mejor podemos recoger un par. Bueno, ahí hay otra persona levantando la mano también. Hola, buenos días. Muchísimas gracias también por mogollón de cosas que has dicho y que algunas de ellas no era consciente de ello. Quería preguntar que esto ya es más relacionado con tu labor y lo que hace... bueno, relacionado con tu labor, si hay alguna forma o algún mecanismo o herramienta de incluir o visibilizar la situación de mujeres migrantes, mujeres migradas, dentro de lo que es la agenda feminista relacionado con el sincretismo de género y con la romantización de la sociedad y partes, o sea, espacios feministas del hecho de que la mujer blanca, o sea, de la romantización de la mujer blanca, madre y trabajadora, mientras que sus hijos son cuidados por... que estoy un poco nerviosa, no me gusta hablar en público. Son cuidados por mujeres migrantes. Y dentro de lo que es una ley de extranjería bastante racista y elitista. Pues le damos momento de respuesta. Bueno, esto de estar comiéndome el momento del café es muy poco cuidadoso, pero contaros agradecer las dos preguntas. Igual te has dispersado tú o igual me he dispersado yo, que me pasa bastante. Así que, bueno, compartir que cuando hablaba de la feminización de ciertos trabajos, estaba intentando compartir esta idea que desde los movimientos feministas se nos traslada de manera continua, desde las economistas feministas, más aún de la división sexual de los trabajos, ¿no? Y cómo normalmente se entiende el mundo dividido entre los trabajos productivos y los reproductivos. Los productivos son aquellos que tienen un salario y que están en el mercado. Y los reproductivos son aquellos que principalmente, no siempre, pero no suelen estar pagados, son trabajos gratuitos y suelen ser los que están más vinculados con el sostenimiento de la vida. Esta división de los trabajos, lo que se ve es que hay una división sexual de estos trabajos, ¿no? Las mujeres están colocadas en el ámbito de lo reproductivo, en el ámbito más vinculado a lo privado, y que es un espacio a día de hoy invisible y mucho menos reconocido, y los hombres están más vinculados al ámbito más productivo y del espacio público. Todo lo que tiene que ver con los cuidados ha estado históricamente conectado con este ámbito reproductivo y tradicionalmente femenino.
Pero lo que también está pasando es que en el ámbito productivo, donde los trabajos sí son pagados, también se da una desigualdad brutal en encontrarse los trabajos que tienen reconocimiento y los que no. Y ahí nos encontramos los trabajos de cuidados que están en el ámbito de los mercados, ¿no? Con lo que ahí también se da una desigualdad muy fuerte dentro del ámbito de los trabajos, dentro del ámbito productivo también, ¿no? Entonces, un poco cómo romper este desigual reconocimiento y esta reproducción que todavía sigue dándose de lo masculino y lo femenino y de las mujeres u hombres vinculados a uno u otro espacio, ¿no? Me parece importante que a día de hoy yo, cuando estoy en centros de formación profesional, en espacios universitarios, esta división sexual de los trabajos que parece de nuestras abuelas, con todo el respeto a nuestras abuelas, sigue dándose de manera muy brutal, ¿no? Estoy convencida de que si pensamos en el ciclo de integración social que ha venido hoy aquí, estoy convencida de que sois un ciclo abrumadoramente femenino, ¿no? Yo pienso en el sector en el que yo trabajo y por estar vinculado a lo social y a elementos que han tenido que ver históricamente con los cuidados y con lo privado y con las relaciones de apoyo mutuo y demás, son espacios tradicionalmente femeninos. Queremos romper con esta dicotomía y que no se entienda que un espacio es masculino o femenino y que, por supuesto, no uno tenga reconocimiento y el otro no, ¿no? Entonces, por ahí iba. No sé si ha quedado mejor, ¿sí? Con la pregunta que me hacía la compa de las mujeres migradas, yo creo que ahí hay un melón importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que se dan unas desigualdades de cuando hablaba antes de todo el concepto de interseccionalidad, ¿no? Hablamos, yo creo que los movimientos feministas han traído a la agenda las desigualdades de género que se dan en el ámbito de los cuidados, ¿no? Con Machalen veíamos ayer montones de datos, de investigaciones, de reparto de los usos del tiempo, de cómo sigue siendo súper desigual a día de hoy entre mujeres y hombres, pero hay esta variable, ¿no? del origen, ¿no? De las personas racializadas que tú nos traías, aumenta la desigualdad de manera exponencial, ¿no? Entonces nos encontramos con que no todas las personas acceden a los cuidados por igual, ni ejercen los cuidados, ni asumen sus responsabilidades de cuidado por igual, pero no todas las mujeres asumimos las responsabilidades de cuidado por igual. Y ahí hay un eje de clase y de raza que está clarísimamente presente, que es el que estás trayendo tú ahora, ¿no? Y genera muchas veces esta división entre la mujer blanca que puede acceder a un empleo y que puede pagar los cuidados y la mujer normalmente migrante, racializada, que es quien cuida. Pero aquí también yo hay veces que quiero... se ve esta imagen mucho, pero a mí me gustaría también que no focalizáramos esa responsabilidad exclusivamente en las mujeres blancas, ¿no? Generando como una rivalidad entre mujeres racializadas y mujeres blancas, ¿no? Entonces veamos cómo esa responsabilidad de reproducir condiciones laborales de cuidados es colectiva, es de los hombres y mujeres que están contratando cuidados, es de las políticas públicas y es de las empresas que dentro del ámbito de los mercados están reproduciendo condiciones de trabajo súper precarias para mujeres, en muchos casos migrantes y racializadas, pero no solo. O sea, si hablamos del sector de residencias, si hablamos del sector de la limpieza, si hablamos del SAD, encontramos también en el trabajo de hogar, encontramos a muchas mujeres blancas, además de racializadas, ¿no? Entonces, como para intentar, por un lado, nos toca denunciar esta variable clarísimamente, nos toca denunciar la reproducción de un sistema totalmente racista que se visibiliza clarísimamente en los cuidados y clarísimamente en el trabajo interno, ¿no? En la huelga para el día 30 planteamos desde los movimientos la abolición del trabajo interno de hogar, ¿no? Un ámbito donde el porcentaje abrumador es de mujeres migrantes, las peores... Hay una escala, ¿no? Y las mujeres migrantes, las mujeres estamos en la parte baja de la escala y las mujeres migrantes están en la parte más baja de la escala, ¿no? Esto lo tenemos que denunciar y tenemos que revisarlo, pero también veamos, ¿no?, quiénes están en la parte alta de la escala para generar alianzas entre los distintos colectivos feministas, organizaciones de mujeres y sociales que estamos trabajando en esa línea. Yo voy a aprovechar para decir que en esa línea de la que estaba hablando justamente ahora María, arriba donde ahora va a ser el café, que es en la segunda planta, al fondo vais a tener una exposición hecha por el grupo de trabajadoras de hogar de Guipúzcoa vinculado a su racismo, y hay una exposición que han hecho de manera un poco proyectiva para reflexionar justamente sobre estos temas. Así que os invito a subir al segundo piso.
Os dejo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. María, un besito grande, grande. Un beso gigante, Yayo. Guapa, ya nos veremos. Chao. Hecho, chao. Perdón, yo estaba ahí presionando todo el rato. Es verdad que tú has empezado.
algo puesto en casa, el fuego. Antonio, vale, listo. Bueno, hasiko gara, ze bestela berandutu egingo zaigu eta denbora kenduko diegu hemen dauzkagun emakume jakintsuei eta hori ezin dugu egin. Hasi baino lehen, Maiarekin pare bat gauzatxo. Gogoratu nahi dizuegu, ebaluazio horriak banatu ditugula goizean, jardunaldi hau ebaluatu alizateko, eta azkenean oso garrantzitsuak dira, seguri balio digu jakiteko nola egon garen,
ze aldatuko zenuketen, ze hobetu dezakegun urrengo urteetarako, eta hori da azkenean hobetzeko daukagun modu bakarra. Orduan, mesedez, joan baino lehen, bete ebaluazio horriak eta utzi gurek idei, bai? Eta ez badaukazue ebaluazio horria, esan didate esateko, bai, kanpoko mailan itzulpeneko petakak itzultzeko dagoen puntuan, edo bai goian izango dituzuela eskuragarri, bai? Baina mesedez, guretzako beharrezkoak dira, orduan bete itzazue. Eta mailari eta emakume inkreible hauei paso eman baino lehen, jarri nahi dizuegu berriro, atzo jarri genuen Euskal Herriko mugimendu feministaren bideoa. Ezin izan ziren egon hemen, Galdakoko talde feministako kideak eta bideotxo bat egin ziguten ikusteko, grebaren inguruan antolatzen ari direna, zertazoan greba eta gauza guzti hauek. Eta aprobetxatu ere bai gaur hemen ikasle talde eder bat daukagula, jarri nahiko genuke bideoa hasi baino lehen mailarekin. Beraz, paso emango diogu ja mugimendu feministaren bideoari. Petaka bat ekarri aldi guztue, mesedez? Kristalentzako. Listo. Badaukagu, hemen daude petaka. Jarri ezakegu mugimendu feministako bideoa. Antonio? El vídeo del movimiento feminista de ayer. No, eso de la greba. Api, gu Amaia eta Garbiñe gara, Galdako, Momoakeko talde feministako kideak, eta gaurkoan gatoz apurbete azaltzen, azarako 30ean aurrera emango den greba feminista orokorraren nondik norakoak, zelan abiatu zen prozesu hau, denon bizitzak erdigunera plataformak ere, ze puntutan hasi zen, momentu horretan ze puntutan dagoen, eta metik aurrerako pausuak ere zeintzuk izango diren apur bat kokatzera. Orduen, hortik hasiko gara. Prozesu guztia pandemia garaian hasi zen, pandemia lehertu zenean, zaintza sistema osoa kolapsatu egin zelako. Orduen, mugimendu feministak koordinadora bat ditu zuen, zaintza lan hauek erdigunean jartzeko. Honen harira, jardunaldi batzuk egin ziren, 2022ko otsailean 3 helburu nagusirekin. Lehenengo, hausnarketa feministarako leku bat sortzea, eskatzen genuen zaintza sistema publiko komunitario hau definitzeko. Bigarrena, proposamen horri forma ematea, eta hirugarrena, harremanak sortzeko leku bat garatzea. Orduan, udazkenean herrialdeka asambladak egiten hasi ginen, eta greba feminista orokor bat kokatu genuen egutegian, azaroak 30ean. Zergatik greba? Greba egunak aldarrikatzeko balio du, baina gure helburua ez da greba bakarrik, gure helburua prozesu guztia da. Greba honetan, antolakuntza, aktibazioa, saretzea, politizazioa, interpelazioa eta harremanak jarri nahi ditugu erdigunean. Orduan, helburua ez da greba esatu den moduen, da aurretik egiten dugun planteamendua eta aurretik dugun lan guztia. Badakigu zaintza sektorean lan egiten duten guztiek ezingo garela egon greban, zerbitzu minimoak eskaini behar direlako, baina arrazoi gehiago dugu horregatik aldugunok kalera irtetzeko eta eurengatik beha aldarrikatzeko. Eta zergatik feminista? Greba feminista radikala da izatez. Orduan, gure helburua honekin, sistema kapitalista, heteropatriarkal, kolonialista, rasista, hau salatzea da honen helburua. Hori baita, egun bizi dugun problematika honen oinarrian dagoen estruktura. Horregatik, privatizazioaren ardurak interpelatzea da helburua eta horiek seinalatzea. Aldi berean, eskuineko erakunde neoliberalek gure mezuez apropiatu eta edukiz ustea salatuko dugun aldi berean. Horregatik, zaintza sektoreko langileekin ere bai aliantzak egitea bilatuko da greba honetan, eta prozesua horretarako baliatuko da konkretuki,
mugimendu feministak haien borrokak babesten dituelako, eta aldi berean sindikatuek eta langileek egindako bide feminista hau aitortzea bilatuko delarik. Honekin batera azkenean langileak mugimendura batzea bilatuko da, beraien borrokari dimentsio handiago bat emateko bide batez. Eta, azken finean esatea, zaintzaileak politizatuz, azkenean jendartea politizatzea dela helburua, eta hori delako azken finean eraldaketarako bidea. Etengabe gabiz esaten, greba feminista orokor bat dela, baina zergatik orokorra. Mugimendu ezberdinekin aliantzak sortzera gatoz. Zaintzaren ulerkera oso zabala da, baina zabala da bereziki jende gehiago, alik eta jende gehiago interpelatuta sentitzeko, eta grebaren subjektu sentitzeko. Honekin batera, orokorra dela esaten dugu, apostu egin dugu honegatik gizonek be borroka honetara gehitzeko, eta bigarren plano batean ere mugimendua askoz ere indartsuagoa izateko. Jadako kapen txiki bat egin ostean eta grebaren nondik norakoak zehaztu, eta zergatik greba, zergatik feminista eta zergatik orokorra izan behar den horren atzean dagoena botata, bai gustatuko litzaigukela botatzea apurtxo bat zeintzuk diren greba honek laburbiltzen dituen aldarrikapen zehatz batzuk, ez? Batetik dira, zaintza regimena bera iraultzea, sistema publiko komunitario bat eraikitzea eta azkenik eskubideen urraketarekin amaitzea. Egia da, duela gitxi publiko egin zen herri akordio horretan, zehazten direla aldarrikapenak era zehatzago batean, eta gonbidatzen zaituztegu horiek zehazki irakurtzera eta horien inguruan baita hausnartzera, baina, begia da, greba hau laburbiltzen dutenak hiru aldarrikapen hauek izan daitezkela. Orduen, esan dakoa, zaintza lanak eraldatu nahi ditugula eta feminismotik sistema publiko, komunitario bat eraikitzera gatozela. Baina teoriatik aterata, hau nola erabaten dugun aurrera. Hau burutzeko, bai auzo eta herrietan, batzen ibili gara, bilerak eta bai eskualdeka eta bai herrika, bakoitzaren erradiografia bat sortu dugu. Galdakon ere horrela aritu gara, asamblada feministak baita greba komiteak antolatu ditugu eta horretan gabiz oraindik. Eta honekin lortu nahi duguna da Galdakoko errealitatea zein den benetan jakin eta horri ze soluzio eman aldizkiogun. Hau izan da dena, esatea espero dugula larrez luzatu izana, eta, esatea oraindik enbetik eta zorako eta marrera egongo direla asamblada feministak bai greba batzordeak, orduen horietan parte hartzera gonbidatzen zaituztegula, eta, adiegotera bai deialdietara, sareetatik bai kaleetan kartelen bitartez publiko egingo direnak, eta, ja oso bitxi falta dela, azken txampan gauzela, eta, gonbidapena egitea ere bai, egingo diren ekintza eta planteamendu guztietara gerturatzera. Orduen, hori, azarako eta marean ikusiko dugu elkar, batu mobilizazioetara. Eta besterik gabe, Maiari emango diogu hasiera, eta horretarako hasiko gara, usurbildik datorren esperientzia batekin, horretarako hemen daukagu Maider Irisarri Iriondo, barkatu. Eta, bera Maider da Usurbilgo gizarte langilea, eta azalduko digu Usurbilgo zaintza ekosistemaren barruan kokatzen den proiektu bat, deitzen dena merkataritza zaintzailea. Horrela. Kokatuko ez dana, baina, kaixo, mi esker etortzeagatikan. Pasatuko dute, parkatu, hori, ni Maider naiz, eta zaintza ekosistemaren inguruan pizkatxo bat hitz egingo dizuet. Merkataritza, merkatari zaintzaileen proiektua da, zaintza ekosistema guztiaren barruan dagoen ekimen bat, zaintza komunitarioaren barruan esango genuke bai. Baina, zaintza usurbilen, zaintza ekosistema edo zaintza eredua eraldatzeko prozesua askozaz luzeagoa da. 2021 urtean hasi ginen bai. Eta hau da pizkatxo bat logoa edo esango genuke. Eta hemen irudikatzen da, lehengo ponenteak ere kontatu dizkiguten gauzasko, ezta? Alde batetikan etxea, zergatikan, galdetzen denean edo galdetzen digutenean nola edo non zainduak izan nahi dugun, jende gehienak esaten du etxean, ezta? Zainduak izan nahi dugula.
edo etxean ez baldin bada, etxean bezala, ezta? Hori lehen esan, aipatu dan sistema gerontologiko horren barruan ere bai, aukera izatea pertsonak, nahi duten bezala bizitzen jarraitzea. Eta zaintza horren barruan emakumea, zergatik, argi dago, ezta? Osea, emakumea delako gaur-gaurkoz, bai eremu pribatuan eta baita eremu publikoan edo zerbitzu zaintza egiten denean etxeetan baino kontratatzen dozunean norbait, emakumeak ere bai dira hor lan egiten dutenak, ezta? Horrek suposatzen duen guztiarekin. Orduan, pizkatxo bat hor dago erronka, ezta? Pertsonen nahiak erdigunean jarri, pertsonen bizi proiektuei jarraikortasuna eman, hausturarik ez egotea, naiz eta etxean zainduak alez izan, beste leku batzutan ere, edo zaintza beharra dutenean, jarraikortasun hori eman beraien bizi proiektuei, eta era berean erantzunkidetasun bat ere bilatzea, ezta? Gizon eta emakumeen artean, eta komunitate edo gizarte guztia interpelatzea zaintzaren behar hontan. Ez, esango genuke. Bai? Nola da? Bale. Hori da erronka, ez da? Osea, 2021. Mendeko gizarte hontan, zaintza ikusi da, edo zaintza epeluzeko zaintza hoien bermatzea, erronka potente bat dela, ez da? Eta hori pandemiarekin adibidez oso argi geratu zen. Ez da, pandemia garaian bai ikusi zen, bai instituzioetan edo egoitzatan zainduak ziren hoien ongizatea ezela bermatzen guztiz, eta baita etxeetan zeudenena ere bai, ez da? Eta hor ikusten da, pizkatxo bat usurbilien, egindan prozesu guzti hontan irudikatzen dugun zaintzako sistema hau izango litzake. Orain arte, edo orain planteatzen den eredutan, ematen dira gauza guzti horiek, baina partekatuak bezala, uharteka, ez da? Eta guk nahi deguna da, pizkatxo bat usurbilikan sustatu da, pertsonaren bizi proiektu hori, era koordinatu batean ematea. Ez da, hor ikusten da, pertsona erdigunean, pertsonaren nahiak, bokazioa da pertsonaren nahiak kontutan izatea, etxean familiak edo afektibotasunetik zaintzen dutenak hor daude, baita zerbitzuak edo profesionalak etxean zaintzen dutenak, baina lehen esan dan bezala pertsona ez da bakarrik, edo pertsonaren zaintza ez da bakarrik pertsona komodo egotea, garbi egotea, elikatuta egotea, pertsona hori baino gehiago da, ezta? Eta pertsonak dauzka bere ingurunean, bere erlazio guztiak. Komunitatea, lagunak, elkarteak, gizarte zerbitzuak laguntza edo zerbitzu horiek ematen laguntzen duten heinean, herria, osasun zerbitzuak, eta gero eremu instituzionala edo, ez da, esango genuke ere bai. Eta, pizkatxo bat usurbilen eratu nahi dugun sistema hontan, jarriko genuke gizarte zerbitzuak guzti honen koordinatzaile bezala. Gizarte zerbitzutan egin nahi dena da eredu eraldaketa bat, kasu kudeaketaren modeloa inplantatu gizarte zerbitzutan, eta gizarte langilea izango litzake kasu hontan, kudeatzailea edo pertsonaren arreta planean edo pertsonaren arreta planean zerikusia duten eremu guztiak koordinatu eta kudeatuko lituzkena, ezta? Eta, pizkatxo bat ere bai guzti honekin zerikusia dauka, usurbilen aurrera eramaten ari diren beste proiektu edo prozeso batzuk. Alde batetik, Matiak eraiki dituen zaintzadun etxe bizitzak, ero egoitza berria, egurtzegi, hor pizkate egurtzegiko eredua eta eraikin guztia ere horren inguruan eraiki da, bada pertsona erdigunean jartzen duen arreta eredua, eta gero gainetikan usurbileko udala bai Txirikorda belaunaldi arteko etxe bizitzak eraiki ditu, eta bertan bai 18 eta 30 bitarteko gazteak, eta 75 aurretiko pertsona nagusiak elkar bizituko dute, eta
egingo dute proiektu komunitario bat, eta hori ere bai pizkatxo bat zaintza ekosistemarekin lerrokatu nahi da. Pertsona horiek gero emango dizkiotelako ordu komunitarioak eta bolondrez arean pizkatxo bat kokatu nahi dira, bai. Pizkatxoak erronka guzti honekin, 2021 urtean, hori, hasi zan hausnarketa, udalak hasi zan hausnarketa prozesu guzti hontan, ez da? Eta, ez naiz asko luzatu nahi, ze bestela. Baina, prozesuak izan ditu 3 fase esango genuke. Lehengoko fasea 2021 urtean hasi zana, hausnarketa eta diagnosi fase bat izan zan, hor aurrela lanketa bat egin zan ikusteko ia herrian eta pertsonengan ia bazegoen interes bat zaintzarekiko, eta prozesu guzti hau udalak egin nahi izan du gainera era komunitario batetan. Hau da, ez da udalak herriarentzako egiten duen zerbait, baizik eta udalak herriarekin egin edo eraiki nahi izan duen zerbait. Eta horretarako talde motor bat sortu zen, eta hor ordezkatutak egon ziren, zaintzarekin zerikusia zeukaten eragile anitz, ez da, zerbitzutan lan egiten zuten enpresak eta langileak, pertsona erabiltzaileak, pertsona erabiltzaileen familiak, komunitateko ordezkariak, udala bera, gizarte zerbitzuak, foru aldundia, osakidetza, eta hor irudikatu zen, hausnartu zen, eta irudikatu zen lehen erakutsi dugun etxetxo edo ekosistema hau, ezta? Guzti honen irudikapena egin ostean, 2. fasean, talde motor hortatikan, talde operatiboekin hasi izan pizkatxo bat ekosistemaren artikulazioa egiten. Talde operatiboa 5 izan ziren, hor ordezkatutak zeuden eragile horiekin zerikusia zutenak. Gizarte zerbitzuen talde operatiboa, familien talde operatiboa, baina familien talde operatiboa bidetikan galdu egin zen. Eta orain prozesu honen baitan, implementazioan, gaude berriro ere familien foro bat eratu nahian. Ze oso garrantzitsua da, zaintzaz hitz egiten ari bagara, afektibotasunetikan zaintzen duten hoien abotza entzutea. Familiarrek beti ez dut esaten afektibotasunetikan zaintzen dutenak esaten dut, ze beti, lehen esan duten bezala, ez dira familiarrak zaintzen zaituztenak, edo ez dira izan behar familiarrak zaintzen zaituztenak, bai. Batzutan izan daiteke, auzoko lagun bat zaintzen zaituna, edo zure betiko lagun bat, edo bidetikan topatu dezun eta suertatzen zaizun pertsona bat, bai. Eta baita ere, hori zerbitzuak, familiak, erabiltzaileak ere pizkate bidetikan galdu genitun, eta erabiltzaileen abotza entzuteko talde operatibo bezala hartu zen Usurbilen dago eguneko arreta zerbitzua, da eguneko zentroaren antzekoa, baina udalekoa da, eta ordu gutxiago egoten dira, eta bertako erabiltzaileekin egin zen ekosistemaren inguruko hausnarketa hori. Bai, eta uste ez dutela lagatzen bat ere ez da. Eta, pizkatxo bat talde guzti horietan, paraleloki, zaintza zer zan, nola zainduan nahi genduan izan, nola eraldatu pizkatxo bat zaintzaren eredu guzti hau, hausnarketa hori egiten ibili ginen 2022 urtean zehar, eta 2022ko azaroan egintzan guzti hau pizkatxo bat herriari plazaratzeko zaintza azoka. Bai, eta zaintza azoka, pizkatxo bat talde bakoitzak komentatu zuen bere hausnarketa horren baitan ateratako ondorioak, eta gero tailer ezberdinak egin ziren, herritarrekin, guregana hurbildu ziren herritarrekin, eta baita, beste herritako pertsonekin, gauza hauetaz hitz egin eta lantzeko, bai. Eta orain ja, 2023 garren urtean eta 2024 garren urtean, talde operatibo guzti hauetan hausnartu zan guzti hau, nahi deguna da hori implementatu edo martxan jarri. Ez da, esango genuke. Eta hor, hau da, lehenengo fase ez da oso bindu ikusten hau. Bigarrengo fasearen eta hortikan talde operatibo desberdinetatikan, hoie dira, lehen ez dakit baten balagadeten hor zintzilik, aterazian 5 lan hildo, bai, bat da zehar lerrotasuna, zaintza ez da bakarrik gizarte zerbitzutan, edo etxeetan, edo langile profesionale landu beharreko zerbait, baizik eta da
udalean eta bizitza komunitario guztian zehar lerroka landu beharko den zerbait. Eta berez udalak ere bai, bere gobernantza eredua aldatzeko prozesu bat hasi du, eta orain udala antolatzen da batzordeka, departamentuka antolatu beharrean, eta finkatu ditu 4 erronka. 4 erronka hoien artean, zaintzaren erronka dago, eta udalak berak ere bai, markatu ditu erronka honen inguruan, misio bat eta helburu batzuk. Pizkatxo bat udal guztiak zehar lerroka zaintzako sistemarekin batera, hoiek lantzen joateko. Eta hor pizkatxo bat misio horren helburutan, hitz egiten da pertsonaren arreta planez, hitz egiten da erantzunkidetasunaz, hitz egiten da pertsonaren arreta planak eta zaindua den pertsona horren eskubideak eta zaintza duina bai, baino ez zaintzaile adibidez, zaintzaile profesionalen eskubideen lepora, lehen hitz egin deguna. Askotan direla emakume migratu, razializatuak zaintzen gaituztenak, eta hoiekin ere bai lanketa bat egiten ari gara eta ekosistemara ekartzen ari gara pertsona horiek. Ahalduntze formakuntza baten bitartez, eta gero haratago joango den emakume zaintzaileen foro bat ere bai eratu nahi da. Eta etxez-etxeko zerbitzuaren hausnarketan ere bagabiltza pizkatxo bat ere bai, udalak agian eta gu Zurbileko zaintzako sistemarekin, igual nekez merkatuetan eragingo dugu, ez dakit, baina behintzat gure aletxoa eta udalak lizitatzen ditun zaintzan zera horietan, etxesteko zerbitzuan adibidez, behintzat pizkat zaintzaren eredu berritzaile hau kontutan hartzea. Izango litzateke pizkatxo bat helburua. Esaten diate 2 minutu. Implementazio horren baitan, ze daukagu gaur egun? Etxez-etxeko arretaren, etxez-etxeko zerbitzuko arretaren hausnarketa, gizarte zerbitzuen eraldaketa, komentatu detena, kasu kudeaketaren metodologiaren implementazioarekin, eta arreta plan individualizatu hauekin, haue pilotatzen ari gara momentu hontan, etxeko arretakoen ahalduntze formakuntzak, hau da, etxeetan lan egiten duten langileen formakuntza. Formakuntza saio bat egin da, ekainean bukatu zen, 13 emakumek parte hartu zuten, eta orain bigarrena egiteko deialdia ere egiten ari gara. Hortze sortzen den taldearekin, gero ia foro hori eratzeko moduan gauden. Egia da, ni egon itzala formakuntza horietako batzutan, eta emakume hauek kontatzen dizkizuten gauza, oso interesgarri eta potentea dira, aldi berean. Gero txirikorda, txirikorda belaunaldi arteko proiektu hori ere bai zaintza ekosistemara ekarri nahi da, eta gero zaintza komunitarioa, ze pizkat ulertzeko ez dira 2 gauza desberdin, ze azkenean dana konfluitu egiten du, baina daude pertsonak edo pertsonen arreta planak eta gero zaintza komunitarioa. Azkenean pertsonen arreta planetan edo arreta plan integral horiek egiteko zaintza komunitarioa edo komunitatean dauden ari guzti horiek tejitu egin behar dira, sare bat sortu behar da, gero pertsona horiek nahi dutena komunitatetik ere bai, edo komunitateak ere bai horri erantzun bat emateko, hitz egin dugun zaintza publiko komunitario horren eraketarako bidea egiteko, esango genuke, bai. Eta, hemen zailtasuna jarri ditut, baina, gero, pizka zaintza komunitario horren baitan, lehen komentatu, merkatari zaintzaileen programa hau, aurrera eramaten ari gara, pizkatxo bat komunitateko eragileekin eta bilera desberdinak izaten ari garelako pizkatxo bat guzti hori saretzeko, eta merkatari zaintzaileen programa hau, pizkatxo bat izango litzake gaur egun Usurbil herri txikia da, 6.000 biztanle ditu, baina pentsatzen dut herri guztitan gutxi gora bera gauza berdina gertatzen arituko dela. Herrian daude merkatari txiki batzuk, eta gero Usurbilen gainera dago Hurbil zentro komerzial handi hau, orduan azkenean herriko merkatari txiki hoien gana zein juten da? Juten da herriko jendea eta juten da herriko jende nagusia gehienetan. Eta jende nagusi hori
gero eta batzutan gero eta zaintza beharra edo behar gehiago dauzka. Eta merkatari hoiek jadanik egiten dute pizkatxo bat zaintza komunitario funtzio hori. Ze beraien bezeroei eskaintzen diete. Erlazionatzeko gune bat. Ezagutzen dituzte oso ondo, eta norbait faltatzen denean, adibidez, eta pare bat egunetan etortzen ez denean, agian deitu eta dana egiten diote, edo familiakoen telefonoak dauzkate, guzti horren detekzio bat egiten dute, bakarrik dagoen jendearen detekzioa egiten dute, osasunez kolokan egon daiteken jendearen detekzioa egiten dute, batzutan ere bai, beraien autonomiaren sustapenean oso lan handia egiten dute, zeren bermatzen dute pertsona horiek jarraitu ahal izatea, beraien bizi proiekturako oso garrantzitsua den zerbait egiten, hau da, egunero ogia erosterak, igual ematen du, tontakeria badala, baina pertsonendako oso garrantzitsua da, gauza txiki horiek egiten jarraitu ahal izatea, ezta? Eta bermatzen dute, bajatu ahal izatea egunero konpra horiek egitera, eta ezin behituzte igual etxera eraman, etxera eramaten laguntzen diete. Orduan, merkatari zaintzaileen proiektu honekin egin nahi duguna da, eta ja batu gara pizkatxo merkatariekin eta da, guzti horri bizibilizazio bat eman. Eta baita ere errekonozimendu bat eman. Eta, ari gara igual ikur baten bidez, merkatari zaintzaile hoiek identifikatzen, dekalogo txiki bat egiten, eta horren arira gero ere merkatari hoiekin herriko eragile garrantzitsuak direnak, gizarte zerbitzukin ere harremanetan jartzen. Zerbait gero detektatuz gero, igual guregana etortzeko kanal bat zabalduz, eta baita ere pertsona zaintza edo zaurgarrietasun egoera baten egon daitezken pertsona hoiei sostengo hori ematen laguntzen dietelako, ezta? Eta pizkat hortan gabiltza. Orain pizkatxo bat implementaziarako bidean dauden proiektu guzti hauek martxan jarri nahian. Hori, Bolondres Zorroarena eta gauza asko dago, baina igual ja denboratik gaizki nabil, ezta? Ez dakit, gero igual galdera turnotan eta zerbait dudatan edo geratu baldin zaizue, igual hobeto esplikatuko dut. Mila esker. Lusatu naiz, ez? Eskerrik asko, Maider. Bueno, y ahora vamos a pasar a la... Bueno, tenemos una experiencia también muy interesante en Hernani, que se llama el programa Auzo Zaintza, que actualmente están llevando adelante dos cooperativas, Zabaltzen y Maitelan Cooperativa. Hoy nos acompaña Elisa Peredo, que es una mujer boliviana que vive en Euskal Herria desde 2006, es socia trabajadora y una de las fundadoras de la cooperativa Maitelan y actualmente es quien lleva la coordinación y administración de la cooperativa y también realiza trabajos de cuidados. Y nos va a introducir en la cooperativa Maitelan. Egunon denoi, soy Elisa Nais y doy inicio, ¿no? Nosotros somos una cooperativa de mujeres que surge por la necesidad que vimos, ¿no? En el grupo de mujeres de AMER, que es la Asociación Multicultural de Hernani, que nos reuníamos los primeros sábados de mes. Ahí vimos, ¿no? Muy fuerte la precarización de nuestro trabajo que estábamos haciendo, y es así que decidimos formar y reunirnos con los técnicos de Beterri Burruntza y dar inicio, ¿no? a este proyecto que es Maitelan. ¿No? También vimos, ¿no? que somos parte de un régimen especial en el cual en el 2019 aún no teníamos el derecho al paro. Entonces todas estas cosas nos hacían sentir que necesitábamos hacer algo. También la ley de extranjería, ¿no? que era una dificultad para conseguir un contrato de trabajo. Entonces, nosotras pensando en poder solucionar esta problemática, fue que participamos en la creación de la cooperativa, ¿no? Se hizo la primera convocatoria en 2019, en la cual participamos más de 25 personas, y así estuvimos hasta el 2020 en la participación y la cohesión del grupo. Hemos contado con recursos, ¿no? para la creación de la cooperativa, como es AMER, que anteriormente ya les dije, la Asociación Multicultural de Hernani, y también contamos con la financiación de
de la Diputación de Guipúzcoa en el 2015 y 2016, y ya los técnicos de Beterri empezaron a ver junto con la Universidad del País Vasco cómo se podría, ¿no?, hacer es una herramienta para cubrir las necesidades tanto de las personas que necesitan cuidados como de las trabajadoras que nos dedicamos a los cuidados, ¿no? Maitelán se constituye el 2020, ¿vale? Después de un año de recorrido que hacíamos cada sábado las formaciones tanto de cooperativismo, de cohesión del grupo. En 2020, en febrero, se crea la cooperativa, ¿no? Es una cooperativa integral donde participan personas socias colaboradoras, personas usuarias y las trabajadoras, las socias trabajadoras, ¿no? ¿no? El objetivo social de la cooperativa, queremos, ¿no?, ser un instrumento para cubrir las necesidades de cuidados en el territorio y también cubrir las necesidades laborales de las personas que nos dedicamos al trabajo de los cuidados, ¿no? Prestando servicios de calidad, cercanos, ¿no?, basados en un respeto mutuo. Por eso también pusimos el nombre de Maitelán, ¿no?, que significa trabajo con cariño, pero también un cariño basado en el respeto mutuo. Mejorar las condiciones laborales de las compañeras, de todas nosotras, ¿no? Tener salarios dignos, estabilidad laboral, seguridad, horarios que compaginen con la vida familiar y servir de herramienta para regularizar a las personas que se encuentran en situación irregular. En la actualidad tenemos 3 años de vida, ¿no?, y somos ya 63 socios. Ya somos 13 trabajadoras, hay un chico, tenemos más de 40 usuarios y uno de los usuarios es el Ayuntamiento de Hernani, ¿no?, que contamos con la ayuda valiosa también de 4 socios colaboradores que nos han estado ayudando bastante, y creo que si no hubiera sido por este convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento y la colaboración de estos socios, no estaría yo aquí. O sea, la cooperativa se hubiera cerrado ya anteriormente. Como les dije, uno de los usuarios de Maitelán es el Ayuntamiento de Hernani, con el cual hemos firmado el programa Ausosaincha, que junto con Zabaldus se ha empezado, es un programa innovador en el cual participamos las 2 cooperativas más el ayuntamiento, ¿no? Es un programa innovador para que las personas mayores que viven en situación de soledad no deseada conecten otra vez con su comunidad, ¿no? El trabajo que Maitelán y Zabaldus hace es de acompañamiento social y educativo con las personas mayores que han desconectado con su comunidad, ya sea porque quedan viudas, y también se ha acentuado por la pandemia, ¿no? Entonces son personas que estando encerradas en casa y sin poder, o sea, sin tener una vida social, una vida activa, empiezan a caer en dependencia. Entonces este programa se trata de que se traza o evita, ¿no?, esa dependencia en las personas. Este programa se ha firmado, este convenio se ha firmado en 2022, el año pasado, y ya estamos viendo resultados. Las personas que se ha acompañado, ha habido un avance, tanto los de Osakidecha también trabajan en el programa, se coordinan con servicios sociales y todo, y se ve la mejoría en la salud de las personas que son autónomas, no son dependientes, pero que no salen de sus casas, y se ve la mejoría, se ve la alegría en sus rostros, están muy contentas. Incluso hay personas de 80 años que están participando jugando artubol, se hace campeonatos de rugby, de cartas y todo, y ellas ya quedan. Se trata de que nosotras, las que trabajamos en el programa, no seamos indispensables, después de que ellas ya puedan crear sus redes con la comunidad, con sus vecinas, nosotras salgamos y vayamos con otras personas. El acompañamiento que se hace se empieza dependiendo de las necesidades y
y de cada persona puede ser un acompañamiento individual o también un acompañamiento grupal. Es muy bonito el programa y ojalá lo puedan conocer de más cerca, ¿no? Como les dije, el objetivo es que la persona mayor en situación de soledad no deseada comience a relacionarse con su comunidad. También se les informa de los diferentes recursos y servicios que ofrecen tanto las instituciones públicas como las propias comunitarias, ¿no? Las asociaciones. Entonces, ellas ya se les invita, se les va orientando para que participen en talleres de memorias que tienen las asociaciones de vecinos y se promueva su participación en el mismo. También hacen taldeas, grupos para ir al cine. O sea, es muy bonito cómo se están formando, ya se están organizando las personas. Nosotras como cooperativa estamos, ¿no?, logrando algunas cosas que son muy importantes para nosotras, ¿no? Contar con la satisfacción y la confianza de los usuarios. Anteriormente no dije que Maitelán sobre todo está dedicada al trabajo de los cuidados y también ahora estamos con el servicio de acompañamiento social. Todas las trabajadoras estamos dadas en el régimen general, ¿no? Estamos logrando mejores condiciones económicas, un poquito por encima del convenio estatal de atención a las personas dependientes, aunque ahora, ¿no?, vemos que también hay ciertas sentencias en el Supremo que están diciendo que tenemos que pagar también el tiempo de desplazamiento, todo eso. Está siendo eso también uno de nuestros objetivos, poder cumplir con las mejoras. También tenemos estabilidad, aunque en este sector se tienen muchas dificultades para tener una continuidad en el servicio, ya que se tienen muchas fluctuaciones por el estado de salud de las personas que cuidamos. Muchas de las personas lamentablemente a veces fallecen o entran en residencia ya que aumenta la dependencia, entonces es muy difícil mantener. Hemos podido regularizar a una compañera, porque uno de los objetivos también de la cooperativa es poder regularizar, ¿no? Y 4 compañeras han renovado la documentación para seguir aquí en Euskal Herria. Empezamos a controlar las claves de nuestra actividad, porque al principio la verdad nos costaba mucho calcular. También realizamos trabajos de limpieza en domicilios, en oficinas. Nos sentimos valoradas y respetadas como trabajadoras por los usuarios que tenemos actualmente. Las compañeras se sienten respaldadas, acompañadas, formando parte de un proyecto singular. Eso a nosotros nos motiva mucho de seguir adelante, ¿no? Porque las compañeras no están solas, no están desprotegidas. Creo que estamos logrando la confianza de la sociedad, tanto a nivel institucional como social, ¿no? Porque nosotras hemos sentido también que no se confía en las personas de afuera. Estamos consiguiendo ser un referente y un ejemplo para otras mujeres, tanto en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y hemos sido consultadas desde Cádiz, desde Barcelona, porque no es fácil formar una cooperativa y de estas características. También, ¿no?, el proyecto creemos que para que tenga éxito, tiene que estar liderado por las que van a constituir la cooperativa, tener una cohesión de grupo eficaz, cálculo correcto del precio hora, porque a nosotros esto nos ha afectado bastante. A principios tuvimos por cerrar la cooperativa, investigación del mercado, reducción de costes, ¿no?, costes indirectos, o contar con subvenciones para los primeros años de vida de una cooperativa de las características de Maitelán, formaciones adaptadas a las necesidades para realizar la autogestión, tejer redes, interactuar con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido la suerte, ¿no?, de que tenemos redes en Hernani, los mismos socios colaboradores nos han ayudado para
en el capital, tenemos socios usuarios que nos han contratado cuando recién empezó la cooperativa. Eso nos ha dado una gran ayuda, y lo que no pueden tener muchas asociaciones o mujeres que nos han contactado y solas no están pudiendo sacar adelante una cooperativa de mujeres, de trabajadoras de cuidado. Concientización del trabajo de los cuidados. También estamos participando en la Zaintza Maya en Hernani, ¿no?, donde hacen parte la ciudadanía, el ayuntamiento, las trabajadoras dedicadas a los cuidados. Corresponsabilidad de los cuidados a todo nivel, tanto social, familiar y en la misma cooperativa. Eskerrik asko, ahora les muestro un video. El objeto social de la cooperativa es brindar servicios de calidad, derecho universal del cuidado. Otsailean hasi da, jertzenez, baina behar lantzona, pageti eta galtzak eta hau, behar jartzen hau. Eta gozaia behar jartzen hau. Etxe gozila behar ditu, eta ni 1000 esker emate du. Netako zandua, baina gauza oso ona gainera. Eta ni ez dakit zenbat denbora pasako dut, nire bizitza zenbat luzatuka, baina ni 1000 esker emate du jende hori. Hori netzako zandua, salvación. Eskerrik asko. Orain bai, vale. Mikrofonekin naiz oso ondo konpontzen, como veis. Vale, orain hitzartzea emango diogu Nereari. Nerea... Kalala, bueno, vale. Bai, nik ez dukan... Bueno, zuzen dut, baina, berdin du. Vale, orduan pasako gara Kalalara. Kalalatik, gaur bisitan daukaguna pertsona da Cristal Callampai. Cristal es una mujer chilena feminista, terapeuta ocupacional, que cursó el máster de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Es una mujer que está formada en sexualidad, relaciones humanas y terapia de reencuentro, y es facilitadora de biodanza. Ha trabajado más de 14 años en el área de salud mental, integración social y bienestar de las mujeres, y actualmente es la responsable del área de cuidado del colectivo de Kalala, que ahora nos va a explicar Cristal qué es esto de Kalala y su experiencia. Tuya es la palabra. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Primero que nada, muchas gracias también por estar aquí, por escucharnos a mí y a mis compañeras. Les cuento muy brevemente quiénes somos Kalala. Kalala es una... Espérenme un segundito. Ok, bueno, Kalala es un fondo de mujeres que está especializado en el fortalecimiento de los movimientos de mujeres y feministas en el Estado español y en Centroamérica, y entregamos donaciones económicas en condiciones flexibles a colectivos y redes para que ellas puedan realizar sus actividades y así poder avanzar en sus propios objetivos y fortalecer sus agendas. Y ofrecemos acompañamiento y oportunidades de formación, de encuentro a las colectivas. Y priorizamos a aquellas colectivas que tienen mayores dificultades para poder acceder a estos financiamientos. Somos un fondo que actúa entonces en 5 países de Mesoamérica y 7 países de Europa actualmente.
Y tenemos una teoría de cambio en la que mencionamos, entre muchas cosas, nuestros valores. Y dentro de estos valores tenemos como un valor predominante el cuidado. Decimos nosotras que somos conscientes de la importancia de los cuidados y buscamos, por tanto, formas de ponerlos en práctica colectivamente para que las organizaciones seamos sostenibles, porque las organizaciones estamos compuestas por personas. Contarles un poco qué es lo que nos llevó a crear esta área de cuidado. Estamos nosotras como fondo interrelacionadas, ¿no? De manera muy hermosa y es algo que honramos, ¿no? Con las compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensora, y en este caminar juntas y aprender unas de las otras es que fuimos tomando en consideración muchas de las cosas que ellas habían podido ir investigando desde su propia experiencia. Aprender sobre que la militancia y los trabajos no pueden llevarse por delante nuestra salud, que los feminismos en esta historia de una militancia a veces heroica reproduce ciertas prácticas que lo único que hacen es agotar precisamente a los mismos feminismos. Por lo tanto, fomentar cuidado dentro de las organizaciones entendemos que acorta también una distancia entre las personas que pueden y aquellas que no pueden proveer aquellos cuidados a sí mismas. Y por lo tanto, apoyar el cuidado es resistirse a las narrativas de precariedad que se alojan muy profundamente en las organizaciones que somos feministas y feminizadas. Y eso también para nosotros es apostar por la vida. Porque todas también queremos gozar, también queremos tener energía disponible para estar con nuestros grupos, queremos tener energía disponible para estar con nuestras compañeras. Y también lo que nos llevó, por supuesto, no son las cosas más alegres, sino todo lo contrario, ¿no? Nos llevó a crear el área, al entender que teníamos sobrecargas evidentes en una herramienta muy simple en la que nosotros vamos poniendo de manera subjetiva cómo nos estamos sintiendo con nuestra carga laboral. Y entonces este semáforo, ¿cierto?, que va desde el verde al rojo, indicaba que permanentemente nos encontrábamos en los dos puntos más altos, que serían el naranja y el rojo, que indicaba que estábamos no solamente agotadas, sino que estábamos quemadas. Teníamos también un sentido de urgencia y de priorización de todo lo que tuviese que ver, ¿cierto?, con el ámbito laboral sobre el de nuestra propia salud. Prácticas que estaban muy encalladas en la organización y que se hacían insostenibles, y que además habría una brecha muy importante entre lo que estábamos diciendo de cara hacia afuera y lo que estábamos trabajando con los grupos con los que estábamos apoyando y lo que estaba pasando al interior de nuestra organización, y por lo tanto eso estaba generando una incoherencia que también era insostenible. Nuestra teoría de cambio, por lo tanto, nos hizo poner acento donde teníamos que hacerlo, y nos ayudó también a que los cambios fueran más óptimos. El trabajo en conjunto y la escucha y el acompañamiento nos permite incorporar estos cambios necesarios. Otra de las cosas que nos llevó a tener esta área es que no teníamos tiempo y energía para pensar de manera estratégica. Eso es algo súper importante dentro del trabajo organizativo. Y de ahí que también nuestra teoría de cambio habla de los frutos que nosotros queremos ver, ¿no?, lo que queremos evidenciar a través de nuestro trabajo. Y entre ellos tenemos el ser sostenibles y el ser felices. Para nosotros la sostenibilidad, como decía, como organización, no tiene que ver solo con el que podamos tener números altos y que nos permitan tener una proyección de 3 años para pagar sueldos, sino que también tiene que ver con el cómo esa organización es sostenible en la medida que las personas que conforman la organización están cuidadas para que puedan desarrollar su trabajo de una manera saludable, tener prácticas saludables al interior del trabajo y sostener, por supuesto,
la salud en el sentido más medicalizado, porque si no tenemos compañeras con baja, poca cosa vamos a hacer. Y ser felices, no como el anuncio de la Coca-Cola, sino que tener vidas plenas, tener, como decía la Yayo, ¿no? Vidas que, no me gusta la palabra valga la pena, ¿no? Yo diría que valga la alegría de ser vividas. Vidas vivibles y vidas buenas, ¿no? De ahí que también en este momento estamos siendo muy bien acompañadas y arropadas por algunas compañeras que nos están haciendo mucho apañe para entender que también esa vida implica tener conciencia del productivismo y el buen vivir, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Esto yo creo que es la cosa que a veces nos cuesta, ¿no? No quiero que con esto parezca que estoy dando tips, porque no soy yo de la cultura de los tips, pero sí les puedo contar algunas cosas que hemos hecho así como muy puntualmente. Nosotros tenemos una política de cuidado, que eso ya creo que es algo bastante importante. Tenemos una política de cuidado dentro de la organización. Es un tocho bien importante que nos hemos llevado bastante tiempo en crear, donde están todos digamos, los derechos que son los que ya conocemos y están los estatutos de trabajadores y aquellos también que nosotros hemos ido incorporando en la medida de lo posible. Tenemos una responsable de cuidados colectivos que soy yo, que eso también es algo bastante difícil de encontrar y bastante innovador y por eso parece que nos invitaron. Y es que el tener una persona que es la que se hace cargo, no es que yo tenga que cuidar a todo el mundo, sino que yo soy la persona que da fe de que se están llevando a cabo los procesos necesarios para que las personas seamos cuidadas y que vela porque ese cuidado sea realmente colectivo. Contamos con horarios flexibles también, como decía también antes María, que eso es algo que no siempre sucede. También insistimos en que las horas extra ojalá que no existieran, pero si existen se recuperen en tiempo. Primero porque eso desincentiva el que la gente quiera generar dinero a través de eso, pero también hace que podamos descansar, ¿sí? Que nos podamos tomar libremente días cuando nosotros lo decidimos. Y eso realmente es así y me siento muy orgullosa de poder decirlo. Que si yo mañana me siento cansada, digo, chicas, me tomo las horas extra, adiós. También las podemos juntar con las vacaciones, cosa que por lo menos en Chile está prohibidísimo. O sea, es que tú no puedes juntar una vacación con un fin de semana, con un día libre, con el permiso. No, o sea, es como... podemos organizarnos para trabajar de la casa o ir a trabajar de manera bastante fluida. Tenemos un horario que compartimos justamente para poder encontrarnos, para poder tener reuniones conjuntas, pero también podemos decidir de manera bastante fluida cuando nos es más fácil o más cómodo estar en nuestras casas, ya sea porque tenemos una reunión o porque tenemos que hacernos cargo de una persona, etcétera. Las compañeras que somos de otros países también podemos trabajar desde nuestros países de origen y podemos hacerlo también de manera conjunta con nuestras vacaciones. Podemos tener un día a la semana donde no ponemos ninguna reunión interna. Y otra cosa que hemos implementado es la hora de cuidado. Nosotros trabajamos 36,5 horas efectivas porque nuestro contrato dice que trabajamos 37,5, pero una de esas horas se nos otorga única y exclusivamente para cuidarnos. Y la organización nos da dinero para que podamos, ya sea inscribirnos en una clase de yoga o pagar terapia o, bueno, como nosotras entendamos el cuidado. Y eso va directamente a nuestra cuenta bancaria. Entonces nos permite tener ese dinero sin que se le tenga que hacer descuento. Y todas nuestras jornadas de trabajo que hacemos de manera trianual empiezan y terminan con rituales y con ejercicios que ponen el cuerpo en el centro de las cosas, ¿sí? Eso. Tenemos un seguro de salud y dental que también nos permite tener asegurada nuestra salud cuando salimos a viajes al extranjero, que son bastantes. Tenemos un fondo de canguraje y tenemos un fondo especial
que tiene que ver justamente con que en algún momento, desde nuestra mirada decolonial e interseccional, nos preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una urgencia como que tengo que ir a cuidar de mi madre, mi padre o cualquiera de las personas que yo entiendo como mi familia afectiva en el otro lado del mundo? Yo me tendría que invertir 8 veces lo que sale un pasaje aquí y por lo tanto ese fondo cubre una necesidad como esa, ¿no? En cualquier caso de urgencia. Y el fondo de canguraje es eso, ¿no? Un fondo que tenemos disponible cuando las personas necesitamos tener una reunión y que es muy importante para la organización y que por ahí entonces se nos queda algún menor o una persona de la que nos hacemos cargo sin su cuidador principal. Tenemos un protocolo de prevención del conflicto y un protocolo antirracista. El protocolo de prevención es justamente eso, ¿no? Es que nos provee de herramientas para trabajar el conflicto. Y esto lo digo porque muchas veces decimos prevenir, y nosotros no queremos prevenir conflictos, los conflictos son naturales, los conflictos tienen que estar, los conflictos son la forma en que nosotros crecemos. Pero sí tenemos que tener herramientas, y por eso también es importante proveerse de herramientas. Y en eso hemos estado trabajando muchísimo, así como trabajando también herramientas de comunicación interna que nos permitan también saber cómo, cuándo, en qué formato es mejor comunicarse para decir depende qué, ¿no? Tenemos apoyo externo también cuando tenemos crisis al interior de la organización, cuando ya decimos, mira, el protocolo no sirve, ya esto ya se nos desmadró. Auxilio, también tenemos una red de compañeras que ya tenemos más o menos ubicada y que nos prestan este servicio. Y cuidamos que el chat de trabajo sea solo en el horario laboral e intencionamos espacios y entornos laborales de cuidado. Eso significa no solo que en nuestras jornadas haya galletitas y frutos secos, leche, café, etcétera, sino también que los espacios sean amorosos, amables. Por ahí uno dice, bueno, pero ¿a quién le importa? A mí me importa por lo menos que mi espacio esté lleno de plantas, que haya una alfombra que te invite a tirarte al suelo si es que lo necesitas, que no tengas una construcción ahí afuera de la ventana, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos 3 jornadas anuales y una de estas jornadas extensas está dedicada única y exclusivamente al cuidado. Estas fotos que ven ahí son justamente de un espacio que usamos una vez al año, que ya lo tenemos. Qué raro. Vale, perdón. Tenemos entonces esta jornada y esta, bueno, es una casa que nos alberga una vez al año, que es preciosa, en Cataluña, y ahí entonces hacemos jornadas donde ponemos, como les decía, también mucho acento en el cuidado y por lo tanto ponemos mucho trabajo corporal, trabajo artístico. Tenemos algunas facilitadoras también que nos ayudan con algunos procesos de profundización de temas que queramos traer, ¿no? Como del área de cuidado. Y otra cosa importante es que el área de cuidado tiene una agenda propia, y eso también es muy importante. Entonces estamos intentando cada vez más intencionar que lo que pasa con el área de cuidado sea un proceso, y que por lo tanto hay un trabajo que se plantea de cara a cada año de profundización del tema de cuidado. Eso, entonces a continuación hay un videíto. Eso sí. Ahí. Abrázame, cucharita. Y a la 1, 2, 3 y mandamos toda esa energía hermosa al universo. 1, 2, 3. Al infinito. Sí, un poquito, así. Eso sí. Ahí. Abrázame, cucharita. Bueno, muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Este funciona. Vale. Bueno, no sé vosotras, yo estoy maravillada con lo que acaban de contar las compas de Kalala. O sea, ojalá esto así todos los días en todos los lugares.
Eta, bueno, orain bai, paso emango diogu Nerea García Herrerari, Galdakoko elkar laguntza saretik dator, pandemian sortutako sare bat, eta besterik gabe emango dizut paso zeuk azaltzeko zer dan. Kaixo egunon danoi, eskerrik asko gonbidapenagatik. Nator azaltzera zer dan Galdakoko elkar laguntza sarea, zertan ibiltzen garen gure militantzian, talde politiko bat garelako, eragile politiko bat, herrian inzidentzia Galdakondeko labele jardutea, eta zaintzaren logikaren barruan zelan egiten dugun gure irakurketa. Justo pandemia garaian, aurretik sortutako proiektua izin zen, egia da horren ostean indartsuagoak izan ginela, jende gehiago animatu zen, gero igual, irakurketa txiki bat egin lehikegu horren inguruan. Bizitzaren arlo ezberdinetan eragina eukin gure dauen eragile politiko bat da, gure bizi baldintzak hobetzeko jarduteko logika batetik proiektatu zana, kontziente garelako sistema honen aurrean oso zaila dela modu individualean gauzak aldatzea edo eraldatzea, baina modu kolektiboan indartsuagoak garereinean gure indarrak batu behar dugu planteamendu batzuk egiteko, irakurketa politiko bat egiten dugula. Uste dugu soldatapeko lanaren logikaren barruan, gure bizitzetan lan egin behar dugula soldata bat lortzeko eta diru horrekin, trukean gauza batzuk erosten duguz bizitzeko. Orduan, elkar laguntza saretik egiten dugun irakurketa da, guk badekogula gaitasun bat gure behar izan horiek asetzeko, modu kolektiboan produzitzeko, eta orduen hildo ezberdinetan planteatzen dugu logika hori, alde batetik elikadura buru jabetzan, bestaldetik etxe bizitza arloan, eta orduen saiatzen gara aurre egiten, igual jarriko dut, segeltzu da menez, aurre egiten modu kolektiboan ekoizpen lan horreri. Zaintzaren logikaren barruan irakurtzen dugu, edo hiru kontzeptu edo ikusten dugu, goizean zehar hitz egin dugu hoien inguruan, lan asalariatuaren, zaintzaren lan asalariatuaren esparruan, hitz egin dozue, proiektuak ekarri dituzue aurkeztera, horren inguruan be gure irakurketa politikoa, zelan pertsona nagusiak zaintzeko gaixoak dauzenak, haurrak, guzti esparruetan lan oso feminizatua dela, oso prekarioa, eta uste dugu horren aurrean irakurketa bat egin behar dugula eta posizionamendu bat eukin behar dugula. Gero bizitzaren erreproduziorako, hau da, pertsona batek sartu alizateko lan munduan, bere bizitza osoan zehar, sostengua eta zaindua izan behar da, ez? Eta orduan horretan, bai fizikoki eta bai emozionalki, emakumeok izan gara ardura hori izan dugunak, ez? Ikusezina, gaur goizean be komentau direzen gauza guzti horiek. Zentzu horretan ikusten dugu elikadura, ez? Eta komentatzen nuen gure elikaduraren logika horren barruan dekoguz bi proiektu, ekoizpen komunalak, deitze dutzegunak, eta dekoguz argazkietan ikusten dan moduen, badekoguz lurre ezberdinak eta proiektu ezberdinak, gure kabuz, modu kolektibo batean eta auzolanaren bitartez antolatzeko eta gure beharri izana dela elikatzea guk produzitzeko, ez? Eta orduan badekogu hortu komunitario bat, dekogu solibondoak, eta auzolana egiten da azeitunan bila joateko, badekoguz baita kiwiak, auzolana hori indala osametik eta gitzira izango dela. Proiektu guzti horietan logika da berdina. Modu kolektiboan antolatzen gara, asanbladan bitartez eratzen dana, eta gero astero, hortuaren kasuan, birritan joaten gara hortura eta batzen dugu bertako barazkiak. Eta hori banatzen da, sarearen barruan dauzen familien artean. Dekogu biltegi bat, Tximelarren kokatzen dana, Kapitanaldekoan,
Eta bertan, auzolanera joandakoak ekartzen deurie barazkiak, batzen gara bertan, eta familiak bakotzak hartzen dau familiaren beharren zaneren arabera barazki batzuk. Horretarako, modu transversal batean saiatzen gara ulertzea beharrezkoa dela gure artean antolatzea ekoizpen horiek aurrera eramateko, ez? Ez gelditzea batzuen eskuetan, baizik eta danok inplikatzea barazki horiek zaintzeko, batzeko eta gero banatzeko. Eta bestaldetik dekoguz erosketa kolektiboak, elikaduraren barruan sartzen dana. Erosketa kolektiboak sortu zen baita hasikeratik, biltegian bertan, astean behin zabaltzen den espazio horretan, modu kolektiboan eta beste Euskal Herriko eragile batzuekaz batera, erosten doguz produktu batzuk, dauzenak asanbladan bitartez erabakitzen direzenak zeintzuk izango direzen, eta hor erabakitzen da asanbladan bitartez baita zer nolako ezaugarriak izan behar deuriezen horiek produktuak erosializateko. Hau da, erabaki izan oindala urte batzuk, nahi gindula izan ekologikoak altziren einean, gertukoak, ekoizpen horiek gertukoak izatea, emakumezkoak gidaritatutako proiektuak izatea, lan baldintzak proiektu horienak izatea duinak, eta orduen modu kolektiboan erosten dugu kantitate bat, oso handia dana, ekartzen dugu biltegira eta familia joaten gara astean behin erosketa horiek egitera. Zabaltzen dugu astean behin, ulertzen dugulako baita, gaur egungo sozializazio sistema oso kontsumoan oinarritzen dela, supermerkatuak egunero dauz irekita ordu pilo batez, merkatal zentruak, orduan gaur egungo aizia oso lotuta dago kontsumoarekin. Orduan gutzako garrantzitsua zen ulertzea behar hori sortuta dela, ez dela benetako beharra, egunero joan behar izatea erosketak egitera, orduan astean behin zabaltzen dugu, eta badabe modu bat topagune bat sortzeko, astean behin zabaltzen danez, ordu baten tartean, joaten gara ordu horretan, eta danok elkartzen gara, elkarri begira, egoten gara hitz egiten, konpartitzen, zelan astea, ez dakit zer, gutzako bezan garrantzitsua ataratzea kontsumoren logika horretatik eta egunero zabaltzean, eta horregatik egun bakar batean zabaltzen da. Gure artean txandak egiten dugu, zabaltzeko espazioa, eta familiak inplikatzen gara ardura batzuk hartzeko. Ez dut esan aurretik, baina Galdakoko elkarlaguntzaren simbola edo da esku bat, tipula bategaz eskuen, dekola, eta da simbolismo bat ulertzeko familia guztiek ez dekogula inplikazio maila berdina, osea, tipularen geruzak edo kapa hoien antzera, bagauz batzuk gure bizi baldintzengatik militante perfila edo dekoguna, eta barrurago gaude, zentruko azal horietan, eta badauz beste familia batzuk inguruan edo kokatzen direla, eta euren inplikazio maila bizi baldintzengatik bada bat edo bada beste bat. Bizitzaren erreproduzio horretan hitz egiten gendun elikadurari buruz, baina baita etxe bizitza. Pandemia garaian areagotu zen etxe bizitzaren egoera larriaren kasuistika, arazoa, eta orduan etxe bizitza sindikatua sortu zen, astero biltzen da, asanblada baten bitartez, eta bizitzaren problematikari aurre egiteko modu kolektibo batean antolatzen dira. Horren helburu nagusitako bat da, kapitalismoaren ofentziba honen aurrean modu kolektiboan artikulatzea diskurtso bat, etxe bizitza eskubide bat dalako, eta edozein pertsona joaten da, bere arazoa kontatzen dau, asanbladan, eta danon artean erabakitzen da zer nolako lanketa edo zer nolako konponbidea bilatuko da danon artean horreri aurre egiteko. Eta beste elementu bat irakurtzen gendula, bizitzaren erreproduzio horretan bada heziketa, eta azkenengo hilabetetan sortu da herri eskola, bi espazio dekoguz, hitz egin dut biltegiari buruz, Tximelarre dagoela, eta badakoagu beste espazio bat, hemen Plaza Gorrian, eta bertan klaseak ematen direz, 3 pertsona bolondrez irakasleak direzenak aurkeztu dute euren burua klaseak emoteko,
modu doako batean, familientzako ulertuta galdakonez, familia guztien eskura ez dagoela, klase partikularrak edo laguntza emonalizatea edo jasotzea euren seme alabak. Orduan, martxan jarri da, eta badabe ideia bat, perfil batena sarearen parte dela pertsona migranteak, barkatu. Euren seme alabentzako baita topagune bat izatea gure espazioa. Gero, eta azkenik zaintzaren logikaren barruan ikusten dugu zaintza kolektiboa erdigunean jartzearen irakurketa edo egiten dugula. Alde batetik tratu onak eta bestaldetik zaintza lanak. Bilatzen duguna edo gure ideia da komunitate politikoaren ongizatea, ez irakurketa individual batetik, baizik eta komunitate beraren ongizatea bilatzen duena. Implikazioa sarean, denbora eskaintzea proiektuari, jarrera individualistak deseraikitzea, ez ulertzea zure arazoa dela bakarrik, gaudenean asanblada baten, baizik eta arazo hori strukturala dela, eta orduan politizatu behar dugula. Guztion artean komuna den hori artikulatzean, saiatzen gara, asanblada eta auzolanen bitartez, esan dudan moduan. Eta horren barruan, saiatzen gara, nor zaintzen eta zelan zaintzen den horretan, urte hauetan praktikak eraman gaitu ikastera eta ikustera zelan eraldatu leikeguz gure harremanak. Adibidez, etxe bizitzako asanbladan, erabaki izan hasikeratik eta martxan dagoen logika bat da. Asanbladak dauzen bitartean, ulertuta emakumezkoak izaten direzela kasu gehienetan horren parte izaten direzenak, asanbladaren parte, gizonezkoak, talearen gizonezkoak, hartzen deuri eurengan zaintza lanak, eta orduan dago beste gela bat, eta asanblada dagoen bitartean, zaintza lana horiek gizonezkoak hartzen dute beregan. Eta orduan, txandakatzen dira, eta gizonezkoak izaten dire, haur txikiekin dausenak beste gelan, edo etxerako lanak egiten, edo margosten, edo irakurtzen, eta emakumezkoak izaten dira asanbladaren parte gusturago eta hobeto parte hartu alizateko. Gero deko guz auzolan ez mistoak, baita gure irakurketa politikoa ezin zen, depende zein momentutan batzutan ez ginela gustura aurkitzen espazio mistoetan, gehien bat igual hortuan, hortik etorri zen irakurketa, makina batzuk hartzerako, traktorea, rotabatorra edo danalakoan, gizonezkoak baldin badauz, lehenengo gauza ez, eurek hartzen deuri ez erramintak, eta orduan guk gelditzen ginen begira, eta ez dut inoiz egin, eta ez gendun ikusten gure burua aurrera egiteko. Eta orduan, auzolan ez mistoen proposamena luzatu zen, eta geroztik, egia da, animatzen garela ikasi dugu, eta animatzen gara makinariarekin, egiten dugu formakuntzak baita gutzako, eta orduan, bakoitzak dekogun jakintzak, egin dugu automozioaren egin gendun, elektrizitatearena, sexualitate tailerra, horre egiten dugu, orduan egun horietan izaten da formazioa gutzako, emakumezkoentzako, eta arratsaldean auzolana. Eta gero azkenik, adibidez, eta gure sarearen barruan dagoen logikarekin bat etorrita, azaroako 30ko greban, proposatu da gizonezkoek greba egiteko eskubidea hartzea eta eurebe greba egitea, baina ez egotea lehenengo hilaran baizik eta bigarren batean. Orduan herrigunea zabalduko da zaintza lanak egiteko, bai aurrentzako eta baita pertsona nagusientzako, eta bertan zaintzaileak egun horretan greba egunean izango dire gizonezkoak. Hau zabaldu da greba komitean, eta gonbidatu da baita beste gizonezkoei, egun horretan ekintzetan parte hartu behar izan beharrean, egoteko herrigunean zaintza horiek bermatzen. Azkenean, dekogun ideia edo visualizatzen dugun greba egun horretan askotan da oso maskulinoa, eurek daudezelako ekintzetan, piketetan, eta orduan, bada buelta bat emotea horreri, eta orduan eurek greba egingo deurie, baina ez dira egongo lehenengo hilaran, baizik eta herrigunean. Eta ez dakit ja amaitzeko, ez? Pandemiaren ostean asko aldatu zen elkar laguntzaren taldearen izakera edo, jende asko hurbildu zen,
alde batetik erosketetara, erosketa kolektiboetara, baina hortik beti izaten dugu da leiho bat, eta hortik sartu ziren edo bate bat, sartu ziren ekoizpenetara, badala Gutzako benetan izaera iraultzailea dekon taldea. Ametik gonbidatzea, elkar laguntza ezagutzera, bada zeo zer herrian dekoguna, modu ezberdinak daude parte hartzeko. Nik uste dut saiatzen garela perfil ezberdinak zelan da, erakartzea, edo ulertzea hau danon kontu bat izan leikela, eta badeko gula herrian gauza asko egiteko eta eraldatzeko, eta orduan, gonbidapen bat nire partetik eta taldean partetik, bai herrian deko guzen bi espazioak, bai Larrabetzu eta Lezamartean deko gune Urrena baserriko horture, ezagutzeko eta animatzekotan parte hartzera gure dinamiketan. Eskerrik asko. Bueno, paso emango diegu galderei, ze ziur nago pilo bat egongo direla publikoan artean, ez dakit online dagoen jendeak txatetik oraingoan idatzi duen, esaten didate, ez zaite animatzen parte hartzea ez dakit zergatik, baina aukera badaukazue. Eta, hemen zaudetenotatik badakizue esku altxa eta gure kideak hurbilduko dira mikrofonarekin. Mira, handago galdera bat. Bai, usurbilekoa. Geratu naz gogoz, hobeto ulertzeko txirikorda taldearena. Txirikorda da belaunaldi arteko etxe bizitza. Bai, apurtxu begeia. Bai, esplikatuko dizu. Eskerrik asko. Bai. Txirikorda hori da belaunaldi arteko etxe bizitza proiektu bat, etxe bizitzak jadanik erdieraikitak daude eta ja esleituta daude. Etxe bizitza hauetan edo zein da pizka proiektuaren zergatia. Alde batetik eman nahi zaio gazteek izan dezaketen etxe bizitza beharrari erantzuna, eta beste alde batetik pertsona nagusiak bakardadean egon daitezkenak edo laguntza beharra edo zaurgarritasun egoera hortan egon daitezkenak, bizkatxo bat da kolektibo bi horiek batzea eta etxe bizitza horien baitan sare bat osatzea beraien artean, elkar laguntza sare bat. Alde batetik etxe bizitza horiek gestionatzeko era modu autogestionatu batean beraien artean, eta gero baita ere kolektibo horrek herriari ere baita ordu batzuk eskaintzea, ezta? Herrian egon daitezken proiektu desberdinei. Ez bakarrik zaintzaren edo zaintzako sistemaren proiektuari, baizik eta herrian egon daitezken beste edozein proiektutan parte hartzea. Eta hori izango litzake pizkatxo bat ideia. Gaur egun jadanik esleitutak daude, esan bezala, 10 gazteen kasuan egintzan zozketa, apuntatzeko epea zabaldu zen, nahi izan zuten gazteak baldintza batzu zeuden, hori zera esango dut. Udalak atera zeban ordenantza bat, hori regulatzeko, ez da? Eta gero, 3. adinekoen kasuan, apuntatzen ziren eta gizarte zerbitzutatik egiten genduan baremazio bat. Baldintzak betetzen zituzten ikusteko, eta gaur egun ere bai, 4 pertsona adinekoeri esleitu zaie etxe bizitza. Egia da orain obrak eta horre arazoak egon dira eta geratutak daude, baino gero pertsona guzti hauek, pizkatxo bat, kolektibitate hori sortzeko eta beraien etxe bizitzaren proiektua eta eratzeko bide laguntza bat izan dute, zabaldu zetikan eta iritik atetikan. Bide laguntza hori eta saioak egin dituzte, eta pizkatxo bat beraiek ere bai sortu dute barne araudi bat. Nun markatzen dian, etxe bizitza hori nola gestionatuko duten, asamblearen bitartez, gero orduak ere bai, etxe bizitzaren barnean eta kanpoan ere bai, banku ordu baten bitartez nola antolatuko dituzten, eta guzti hori. Bai, hori da.
Animatu galdetzera. Seguru nago, badezkazuela galderak. Eta ez baduzu esan nahi ere, daukazu aukera idatzi, txarteletan idatzi eta eskatzeko beste norbait irakurtzea. Si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta para Cristal. Yo simplemente quería preguntarte, bueno, dos cosas. Has hablado de la política de cuidados que tenéis en la organización y que tenéis un documento tocho así extenso. Primero, si este libro, este documento es público, si podemos aprender de otros espacios de este. Y me encantaría saber cuál es el rol o cuáles son las acciones, actividades que hace la persona encargada de los cuidados en una organización, que entiendo que eres tú quien cumple ese papel en Kalala. Bueno, en la actualidad el cargo es bastante sui generis porque además siempre está pensado de manera local, ¿no? Para esta organización en particular. Entonces yo hago varias cosas. Yo hago una cosa entre el recurso humano más tradicional, una cosa media como de coach, pero también soy la persona encargada de la seguridad digital, entonces soy como la tech también. Y también velo porque se lleva a cabo el proceso decolonial de la organización. Entonces, de lo que tiene que ver con el área de cuidado, cosas así muy puntuales, por ejemplo, yo soy la persona que organiza las reuniones de cuidado que se hacen una vez al mes, de donde decía que, bueno, que estamos tratando de que lleve una agenda, y esas reuniones son reuniones que están pensadas puntualmente para trabajarnos a nosotras como equipo, donde empezamos, ¿cierto?, la jornada preguntándonos, haciendo una ronda de sentires o de cómo estamos, pero intencionando siempre que ese cómo estar no se vuelva solamente un rito despolitizado y que no tiene mucha chicha, sino que realmente traigamos lo que nos está pasando, y entonces siempre haciendo muy puntualmente el tema de que tenga que uno hacer referencia a lo fisiológico, a lo emocional, ¿no?, a lo anímico, porque no es lo mismo que yo venga con una noche mala de sueño, o que esté con un reglazo, o que haya sabido hace un par de días que murió una buena amiga, ¿no? O sea, son situaciones que te ponen y te disponen de una manera totalmente distinta en un espacio. Soy la persona que entonces también está cuidando de que en todas las oficinas haya tales o cuales cosas también que son importantes para velar por el cuidado, como decía, ¿no? Como que la gente esté a gusto en sus espacios, en las reuniones, las que sean también, de que estén también elementos que nos permiten también eso, ¿no? Como cuidarnos, como estas cosas de picar, de que la jornada sea orgánica también. Entonces yo me siento ahí con la directora ejecutiva, que es mi compañera en eso, y revisamos que las agendas tengan descanso, que tengan tiempo, que estén orgánicamente pensadas. Tengo una conversación de manera regular con cada una de las compañeras para saber cómo están dentro de su ámbito laboral, si están necesitando alguna cosa puntual, si hay una necesidad de formación, ¿no? Etcétera. También soy la persona que lleva el registro de todas las cosas que estamos diciendo que hacemos. Entonces yo también soy la persona que sabe si es que una persona ha podido usar o no cierto beneficio, ¿no?, o que lo pide o que lo necesita, y de gestionar, por tanto, eso. Bueno, en general eso, que es como que mi cargo tiene que ver con una cuestión como muy sutil, pero también con una cuestión bastante administrativa, y de estar entonces pendiente de que las cosas que se están haciendo se hagan. Y también gestiono la relación con quien nos provee, ¿no?, de las herramientas necesarias para trabajar, como les decía, también el proceso decolonial, que es una asamblea que está en Madrid, que es la Asamblea Plaza de los Pueblos. Y entonces también pensar en espacios de formación con un elemento de cuidado también siempre, ¿no? Como eso. Bueno, y muchas cosas más, pero por ahí. Vale, tenemos aquí otra pregunta en el público. Hola, esta pregunta va para Nere. Nere, si alguien muestra interés en la participación, colaboración al grupo municipal, ¿no?, al Galdakao Elkarlaguntza Sarea,
¿dónde tiene que acudir? ¿Redes o qué? ¿O al... Orain bai. Vale, para participar del Karlaguntza, los jueves se abre el Biltegi, que decíamos que estaba en Capitán, el de COA. Los jueves también se hacen los auzolanes, el día del trabajo comunitario que se hace en la huerta, entonces se suelen hacer quedadas y nos organizamos en coches para ir. Por redes sociales también está como activo, entonces se puede escribir. Y luego tenemos el otro espacio que está aquí mismo, en la Plaza Roja, el Herrigunea. Suele estar abierto, suele haber gente, entonces bueno, también es un espacio al que se puede acercar para conocerlo y para preguntar si alguien estuviese interesada o interesado en participar. Handago beste bat, beste galdera bat daukagu. Kaixo, nik bi galdera dauzkat, bi pertsona ezberdinentzako. Por una parte, a la compañera que ha venido de Hernani, yo sí te quería preguntar, que lo has dicho varias veces, pero el apoyo del ayuntamiento, ¿no? Hay muchas veces que decimos que las instituciones no pueden hacer nada o pensamos que son lejanas o así, entonces si puedes explicar un poco lo valioso que ha sido que el ayuntamiento os apoye y el trabajo que hace, por si ayuda a otros ayuntamientos a animarse a llevar a cabo iniciativas parecidas, si es que es posible. Y luego, por otra parte, Galdakako esperientzia eta, Galdakakoei, lehen esan duzu zelan ikusi duzuen ezberdintasuna pandemia garaian, eduki zenuten ez dakit herrian, ez dakit edo jarrera, edo jendearekin harremana edo, eta zelan hori aldatu egin den, ia horren inguruan zer aldosuna saldu. Eskerrik asko. Sí. Para nosotros ha sido importante, ¿no?, la ayuda no solo de Hernani, sino de la comarca con los técnicos que nos han ayudado en la creación, ¿no? Nos han dado el impulso para la creación de la cooperativa, ¿no? Hernani también nos ha dado un espacio donde tenemos nuestras oficinas y para una empresa o una cooperativa que está recién creada, ese es un alivio, ¿no?, un respiro, tener unas oficinas como otras cooperativas que estamos en Hernani. También, ¿no?, el programa que hemos firmado con el ayuntamiento ha generado 4 jornadas de trabajo completas, 4 compañeras trabajan en el programa con mejores condiciones y es rotativo. O sea, con las compañeras, todas las trabajadoras de Maitelán pueden trabajar en el programa de Auzozaintza, ¿no? Eso también hace para que las personas, las mujeres que trabajamos en cuidado, no solo trabajamos en cuidado, sino también podemos hacer otro tipo de trabajo y también tener salidas laborales, y se va a hacer otro tipo de salida laboral. Hay una compañera que está estudiando administración, se ha hecho algunos módulos de integración social en el programa. Y también, ¿no?, dentro de la jornada laboral tenemos un 15% que está para la formación, sobre todo del euskera. Está remunerado, pero las compañeras ese 15% de su jornada laboral destinan a formación, ¿no? Porque para el sector de los cuidados, como muchos ya saben, necesitamos la certificación de un B2 en euskera. Entonces, para eso también es una gran ayuda poder ir a estudiar y que te estén de alguna forma financiando, ¿no? Es el casco. Vale, guk egin izan dugun irakurketa edo da alde batetik gentozin ja logika batetik, oza, gaztetxean sortu zen holango komunalaren ideia, eta gero trasbase bat egin zen, zabaldu zen, hasi jente zen nolako posizionamendua geneukan momentu horretan sistemarekiko, bizitzarekiko, eta perfila zen militanteagoa. Pandemiaren ostean gertatu izin zana, nik uste dut dela zabaldu zala, Galdako mailan, hein handi batean, familia asko batu ziren, momentu baten egon ginen 80 bat familia parte hartzen, dinamika osoan,
familia nuklear bakotzak erabakitzen du zenolako familia eredu dan, ez? Osea, aniztasunak bermatzen da, eta badago gure aniztasuna baita gure sarean barruan. Eta ikusi gendun, hurbiltzen zen perfil hori askoz ere anitzagoa zala, esala perfil militante bat, basala motivazio ezberdinetatik hurbiltzen zana ezagutzera proiektua, eta gelditzen zana, biltegira zetorrela astebururo edo auzolanetara, eta gero baita kontsumoarekiko ardura hori, ez? Ekartzen ditugun produktuak erosketa kolektiboetara adibidez, irizpide batzuen arabera erabaki ziren momentu baten, eta horiek aldatzen doaz, baina bai ikusi gendun, hurbiltzen zen jende horren ardura bat, bazan hori, pandemian ostean zeo zer gertatu da baita nire bizitzan, aldaketa batzuk eman dira, banaz kontzienteagoa ez, elikatzen nazen horrekin kontzientzia bat nahi duela izan, jakitean ondik datorren, zelan ekoiztu dan, zenolako baldintzetan ekoiztu dan, eta nik uste dut izin zala hori, erakarpen bat baita jakinda elkar laguntza sarearen irakurketa elikadura burujabetzarekiko zala hori, kontzientziarena eta autoekoizpenarena. Eta nik uste dut bi gauza horiek edo gertatu zirela. Garazi, daukagu hemen ere lehenengo filan galdera bat. Aupa, yo quería preguntarle a la compa de Hernani también, hablando del funcionamiento de la cooperativa, si te he entendido bien antes, como que estabais más de 60 personas formando parte de la cooperativa. Entiendo que las trabajadoras de cuidado sois una parte, la Junta de Hernani también, pero has hablado de otros roles que me gustaría que pudieras explicar un poco más, ¿no? Y qué importancia tienen o qué rol cumplen dentro de la cooperativa. Bueno, en la cooperativa ahí participan personas usuarias, socios colaboradores y las socias trabajadoras. ¿No? En principio, este grupo, se ha creado esto para que la corresponsabilidad de los cuidados sea a nivel social, ¿no? Que sea partícipe para crear concientización, todo eso. Y los socios colaboradores, por ejemplo, ahora tenemos 4 que nos están ayudando de una manera que, o sea, increíble, o sea, llamarles por teléfono a cualquier hora, porque nosotras nosotros estamos muy agradecidas, o sea, hemos sido afortunadas como grupo de mujeres que se nos ha ayudado a crear la cooperativa, pero también hemos sido creadas o nos hemos creado sin la suficiente formación para la autogestión. Entonces, ha sido unos años muy difíciles y si no hubiera sido por estos socios colaboradores que de forma voluntaria, o sea, están metiendo horas con nosotras, esto no hubiera salido adelante, ¿no? Y estuvimos a punto de cerrar la cooperativa, irnos, ¿no? Porque no es sostenible. Tener un contratado a una persona que genere un gasto indirecto cuando las compañeras que trabajamos generamos 3 horas al día siguiente otras 4, ¿y de dónde se va? O sea, no hay el dinero suficiente para pagar un administrador, y al principio teníamos contratado un administrador, entonces no era real eso. Entonces estuvimos en pérdidas, a punto de quebrar y sí, hicimos algunos cambios, tomamos medidas, prescindimos del administrador, pero también recae todo el trabajo en las socias trabajadoras, que hemos tenido que meter 18 horas al día para que sea, y entonces nosotras estamos ahora con esa tranquilidad un poco, ¿no? Más con ese respiro del programa que hemos firmado con el ayuntamiento, que tenemos 2 años más, y también, ¿no? la satisfacción de los usuarios está haciendo que poco a poco, o sea, el 2021 hemos generado, por decir, unos 78.000 euros, ¿no? Pero el 2023 va a ser 4 veces más lo que se ha trabajado, ¿no? con los cuidados.
Y eso también hace, ¿no?, que sigamos adelante. Es muy sacrificado tener que meter horas después de cumplir las horas de trabajo, tener que dar el trabajo voluntario. Ahora mismo 4 compañeras están trabajando los domingos 7 horas de forma gratuita. ¿Por qué? Porque las bajas también de las trabajadoras hace que tambalee la economía, porque estamos viendo también en otras organizaciones, en cooperativas de otros lugares, que lo que más está afectando son las bajas, ¿no? Entonces, eso es prever. Nosotras también hemos querido pagar un poco más de lo que pagan otras empresas que se dedican a lucrar, un poquito más, ¿no? Ser más conscientes en que tengamos un salario más digno, pero también hemos dejado un poquito para las bajas, un poquito, con lo que cobramos nosotros a los usuarios, 12 veces cobramos, tenemos que pagar 14 veces, o sea, ¿y esa economía de dónde? ¿No? Entonces, ahora mismo estamos hablando con Beterri, con la comarca, ¿no? Porque es una herramienta que se ha creado para satisfacer también la necesidad que hay en la comarca de cuidados, ¿no? Y a ver cómo podemos, porque también no tenemos esa capacidad y ese tiempo para solicitar subvenciones. Entonces, eso también nos ahorca, ¿no? Porque de alguna forma, alguna subvención nos puede dar un respiro. Y los socios usuarios, ¿no? También la importancia de los socios usuarios es que sean partícipes las familias de cómo podemos mejorar la calidad del servicio, para que sea más goshua, más cercano, ¿no? Y las compañeras con los usuarios es que se sienten de verdad cuando las usuarias nos dicen: es que Esther no solo es mi cuidadora, es mi psicóloga, cómo me ayuda, estoy muy agradecida. Así como lo dice Lorenzo, las otras personas lo mismo están diciendo, y nosotros eso también nos motiva a seguir adelante y seguir. Gracias. Eskerrik asko, Elisa. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la mesa porque… Es que una pregunta tengo. ¿Qué os ibais? Veo que se estaba levantando la gente. No me digáis ahora, señoras, sobre todo, que tenéis que ir a preparar la comida. Porque con todas las jornadas que llevamos, como salgáis de aquí para hacer cuidados, que no necesita ahora mismo, a no ser que tengas tu hambre, que entonces sí. Bueno, eskerrik asko, una cosa, yo con la gente que está aquí ya no se puede hacer un país. Digo, alguien más también, pero digo, con toda esta gente y estas cosas que están diciendo, ya, o sea, aquí hay… A ver, sí, ¿verdad? Estado, llámale lo que quieras, país, hoy ya erabakiko dugu, pero ya está, ez, daukagu Zaintza, Galdakao, Hernani, Dakau, perdona el nombre, Kalala, bueno, también en el departamento esto, bueno, pues eso, que un gran aplauso, o sea, menos mal, porque después de las jornadas, digo yo, me habéis subido la ilusión, jetxi lasai, bai, porque bestela, esango izue, bai, sí, está aquí, Tezkailera. Bueno, lo de la tarjetita, qué maravilla izan dau, Ez du la inork erabili? Oso ondo, zertarako, Eskua altxata, bueno, zuk apuntatu duzu zerbait? Vale, oso ondo. Bueno, menua salita jarri dezuten hemen, Ze maravilla. Hola, hemen jendia hitz egiten. Bueno, esan behar dizuet, nik ja, gaurko, guain, bukaerako hontan entzuten, bueno, pues ya se me queda beste gorputz bat, ¿no? Porque dices, badaude esperientzia, claro, herri batzutan, esatezu, porque galdetu du norbaitek, eta udaletxetan ikusten ari gara. Osea, Usurbilek egin du beria, bestiak, Maitelanek, esaten du udaletxearen laguntzarekin. Quiero decir, zerbait baldin badaukagu danak, udaletxe bada. Beste gauza batzuk ez dakit, eztabaidatuko dugu, baina udaletxea leku guztitan dago. Orduan, ezin dugu bilera batin?
Porque lenguan ere batek esaten zuen, yo no entiendo, atzo, no entiendo por qué todos estos servicios no son públicos. Es que galdera da hain simplea, dices, no entiendo. Y yo tampoco, pero alguien entiende. Bueno, orduan, zenbat gauza esan diran, bueno, nik, eske, karo, dena bizkaldotuta, osea, hori, merkatariak laguntzen. Ke idea, ez? Ja, bai, zu badakizula, baina eske bestentzako, aparte, tamien, osea, umeekin ebai, ez da? Bai, ez? Osea, tu, esan dira zailo que sumiai. Bida, jun, 5 arategira, 6 frutaden dara, 7 eta txaldea merkatariek egiten dizute, por ejemplo, podría ser. Ya, ez dago horretarako pentsatuta, no, pero bueno, yo me ha venido, digo, me estaría fenomenal, Desde la mañana mandas al crío que te cuide la pescadería, por ejemplo. Formakuntza bitartean, baino ze polita egia da herrietan jakitea, bueno, pues dena, dala sare bat eta denak zaintzen dula eta dena hori. Bueno, vale, voy a seguir, orduan. Bueno, eske atzokoa ere izan zan, madre mia, baina gaurkoekin hasiko naiz. Orduan, la Yayo, Ke maja, ahi. Eskola ikasleak oraindik hemen zaudete? Batzuk bai. Bai, eta badakit zaudete, pues interes gehiago daukazuena, porque menuda zarata a la mañana, Era zarata, También entiendo, te entiendo. Atatzen zaituzte klasetik, a ver a Yayo en pantalla, que dices, Yayo, bueno, eta hori gauza pila esan dituela, pero tenían un poquito, pues claro, gazte jendea, zerdaka gazte jendeak. Jo, pues unas ganas de compartir. Bocadillo y lo que estás viviendo, eta orduan egon da, apayaio se oia todo el rato, apayaio, jaiokin edon lekura, edonora. Bueno, baina gauza asko esan digute, bale. Egia da, jaiok hitz egin duenean, eta zuek hemen, bai, hitz egiten dezutenean, lan erreproduktiboa, produktiboa, eta orduan erreproduktiboa, igual ja produktiboa deitu behar diogu zuzenean, no? Porque, zuk pertsona bat, a ti, te sale, bueno, te sale, esto es decir, te sale, anda que no hay que trabajar para que salga, pero badijoa, edo badakazu, berdin zait nola. Orduan, zut dakazu zerbait. Bakarrik ikusten badezu, akabo, osea, behar du lan pila bat. Ti, bueno, que esto, vamos a contarlo así, pero baina, eta ya dago, merkatura teatzeko. Ya está, lana. Sé productivo, le vas a decir a la criatura, ¿no? Que a mí ya me has chupado la sangre, pues, vete a repartir todo esto. Hori ya reproducir, yo creo que es producir también, te quiero decir, yo produzco. Orduan, vale, pero nola esan digute, se kontatzen dute, pues bapatean que tú tienes a la gente esta, no, estamos en un concepto un poco siglo XIX, también te digo, no, pero lo obrero. Eta zuk handakazu, bueno, noiz konturatuko da hori, ¿Quién le limpia los calzoncillos al presidente, por ejemplo? Porque daude boterean, bueno, presidente de cualquier, no, ez detesan nahi herrialde batekoak, de cualquier empresa, o sea, quiero decir, esta gente que usten duna, aidala gauza superimportanteak egiten, zuk uste zu pertsona hori galtzontzilo zikinakin, que sería igual, no tienes la misma autoestima, O sea, zu zoaz leku batetara, con lamparón aquí, el calzoncillo que sabes que tienes sucio, y vete a una reunión a hacer, no vas igual, Orduan, zein garbitu dio, zein kendu dio dena, orduan, hori kontutan hartu behar da. Orduan, ya está, Vale, hemen ere, orduan hori, claro, que decía la otra, ¿no? Ves que las instituciones ikusi dugu, maja, sorpresa, gauzat esango izuet. Esto, benetan, O sea, heldu fuerte, daude instituzio batzuk, gure alde egotea baino, daudela gehiago, besteen alde, ¡guau!
Hau oso gogorra da, porque gu jartzen dugu konfiantza guztia, ez? Esatezu, hombre, pues norbaitek bideratu behar du guzti hau. Nik zugan jarri de konfiantza, y resulta que estás del lado de los malos. Hombre, pues hau así beharko daia esaten, ez? Una lista. Una lista. ¿Quién está con los malos? Y que levante la mano. ¿No me parece? Hombre, no me va a parecer. Orduan, nik a usted ya iten hasi behar dela. A ver, que hay veces que lo tienen escrito en papeles y así, pero ¿quién se lee eso? Susoas, dices, ¿qué voy a leer? Bueno, orduan, bueno, Madonna, ¿qué pasa, Madonna? Se ondo, hemen, pupa, que se me cae todo, pero qué bien, se ondo, ateasean guztitik, vale. Eta gero, muy bonito también, que luego esto aquí también, esto de poner los cuerpos, o sea, nos han levantado, luego, no laguean, ¿Qué han dicho? Poneros de pie. Toda la gente se ha puesto de pie, Osondo, porque también, ¿qué le ibas a decir? No me da la gana. Hoy ya da borde izatea. Hoy ya da borde. Total, que tampoco, que era alcha para hacer. Pero es que nos ha sentado súper bien. Es que eserrekin, esan du ordu terdi, lleváis ya más, si alguna quiere, sin que yo pida, ponerse de pie y estirar, bostezar, que alguna dirá, no, yo lo que quiero es irme a comer, así que cállate también lo entiendo, ya vamos a ir terminando. Bueno, orduan, bueno, el problema es estructural, nos han dicho, hau ere da esaldi bat askotan entzuten dugula, egiturazkoa da, ¿vale? No todo el mundo entendemos, o sea, es jende batzuk hitz egiten du, ¿sabes? Como con una facilidad, el problema es estructural, hay una construcción del género. Todas no entendemos. Pero lo vamos a intentar, Itzultzaileak, barkatu, o sea, ni hola ibiliko naiz, ez dakit zaudeten jendea pinganilloekin, pues batzutan esango dute, pues oain ze esango, barkatu, hau espiskatola da, porque hizkuntza hor zaudete, pues aruntzen ari naiz begiratzen, igual ez daude hor. Bueno, ya está. Vale, orduan, da egiturazkoa, eta nik kontuatu naizena, atzokoa eta gaurkoa ikusita, problema guztia, así os lo voy a decir, feminitatea da, ya está. O sea, guri, porque yo estaba la del nenuco que dijo ayer una, es que esto empieza ya, mirad los catálogos de Navidades. ¿Para quién son los nenucos? En rosita para las niñas. ¿Qué dijo otra? No empieza ahí, empieza en cuanto abres los ojos. Ordan, gero eta argiago daukagu noiz astendan. Zu jaiotzezea, izendatuko zaituzte neska edo mutila. Neska baldin bada izendatzen zaituztela neska, jarriko da sistema, este que es estructural, ¿sabes? O sea, diala polchapilla, ¿sabes? Economía, filosofía, política, bailes, cultura, todo. Todas las bolsas se abren eta egingo dute alduten guztia zu izateko, pues, emakume bat, y tú vas con esto para adelante como puedes. Claro, zei izan behar dezu, pues esatu hombre, pues ingo dete esan didatena. A ver, gauza bat, gizonezkoekin berdina egiten dute, Pero bueno, cuando nos quiera contar algún señor cómo vive en esto, pues que salga a contarlo también, que ya que nos gustaría oír, Bueno, también, les oímos mucho, pero no de esto precisamente. Hablan de todo, Bueno, orduan, claro, es la feminidad. Que a ti te dicen, claro, pero hola gaude, mundua gutzako dago egina? No, porque dago egina, pues para el señor blanco, heterosexual, entonces tú llegas aquí, no es tu mundo. Ulertzen, no es tu mundo, y tú quieres que sea, y no llegas al ¿sabes? Orduan, problema. Esto también os digo que lo dijo Simone de Beauvoir. Mira, está aquí zer dan estructura, pero Simone de Beauvoir. No me digas que deletré, porque no tengo ni idea, ¿vale?
muchas vocales, ez dakit zerta datorren. Bueno, Simón de Beauvoir, que dijo emakumea, ez da jaiotzen, egiten da. Esta es la movida, nos hacen, pero nosotras nos creemos que es natural. Eta orduan, borroka hontan, pues estamos todo el rato cuidando, limpiando el calzoncillo de todo el mundo, eta ez gea konturatu, igual, ez degula guzetan nimean. Residentzikin hasi zian ere atzolania, que claro, residentzia, o sea, zaintzazuk, zaintzu. Kontuz, ez zaindu jende guztia, o sea, porque instituzioak ere hartu behar dute parte. Orduan pentsa esatezu, jo, pues, si es una residencia, o sea, pública, yo puedo dejar allí a mi gente mayor. Como, claro, vienen las de las residencias, te cuentan el panorama y dices, hombre, no sé si puedo dejar a la gente mayor también, ¿eh? Que mira, nire daukan lagun bat, itezula lan olako residentzia batean, egia da que etzan ez da hundia ere, esan una villa, ¿cómo se le puede dar permiso a una villa para que sea residencia de ancianos? No lo entiendo. Eta villa bat. Bueno, pues beraz zegonan lanian, y un día le dice a la jefa, Belén se llama, Belén, coge a la señora Antonia y llévate a la casa que viene inspección. ¿Tú te crees? Claro, zeukan bat que yo no podía tener a la señora Antonia y se la tuvo que llevar a la casa. ¿No se la va a llevar? Claro, quedó la niga begelditzeko. Orduan, de 1 litro de leche que hacían 2, me decía. ¿Tú te crees? Orduan, ezin du izan negozio bat. Esto es claro. Yo si voy a vender tornillos, ¿qué voy a hacer? Hombre, pues chicas, si me puedo ahorrar un poquito, que el tornillo sea bueno, porque quiero ganar dinero. Si jartzen badegu pentsamendu hau pertsonekin, esto es un horror. O sea, orduan, lenguan esantzuna, ¿cómo podemos permitir? Pues, greba, eskerrak, o sea, ez zaizu esartu gogo bat kale ateatzeko, 30 ez, bihar bertan, ja, gaur, guau, oida, guau, hau da espiritua. Guztioarekin zerbait egin behar dugu. Gero, oso ondo vinculograma. Esto me ha molado también. Porque, claro, la feminidad, esan dugu problema badala, gauzat esango izuet, con la feminidad dijoa amatasuna. Guazen, aztertzea ondo amatasunaren problema, que alguien diga, ¿qué problema? Pues, seguro que es alguien que no ha tenido, quien diga, ¿qué problema? Eta badaki dagoela jende astuna euki, que ve que menudo problema, que por eso no tiene, también te digo. O sea, ¿no? Bueno, orduan, horrekin inbehar dugu, maitasunarekin, hau ere atera da, maitasunaren izenean zaindu. Entonces, entre la tomadura de pelo del amor romántico, la maternidad que nos la han... O sea, zuek uste zue, hola, egon gaitezkela bizitzen diciendo, joder, ¿cómo habéis dicho? Vidas que merecen ser vivibles, o vidas vivibles. Vivibles, bebibles nos las están haciendo. Que dices, esto me va a tomar algo, ¿sabes? Para poder... Hombre, orduan, horrekin, konta handia eduki behar dugu. Eta, orduan, iristen gera. Bueno, luego, atzo ere, besteak esan zula, osea, udaletxea zaindu langileak, zala etxe barruko udaletxeko zerbitzua, gero, las no domesticadas, que qué nombre, qué bonito. No domesticadas, porque denbora guztian, gure bizitzan ni kontuatu naiz, oyéndole a Yayo, María, nos están domesticando todo el rato. Todo el rato. Que hau, sistema hau, de que emakumeak eta gizonak egotea, que está la naturala. Ez da eguzki sistema, ulertzen. Que tú dices, hombre, eguzki sistema. Pues nahi Mercurio nun dagoen etzai gustatzen. Bueno, pues te aguantas, ¿vale? Bueno, itxoin, que feminismoa molestatzen azten baldin bada Mercurio, eman 10 urte eta aldatuko dugu lekuz ere, Baina guaingoz dauzkagu problemak más terrenales, Orduan, ez da naturala. Orduan, ezin dugu sinistu, no, es que a mí me sale cuidar del ovario. Que no es del ovario! Osa, baina gu gure buruari, que ez dizuet bronka zuei botatzen, que digo, que nos digamos, estezula zertan zaindu behar denbora guztian. Ay, chica, siente muy bien gritar. ¿Quién ha dicho también? Ez dakit nun irakurreten. Zu, baldin basoa eskaletik. Es que son tantas cosas. Eginda ikerketa bat, Niko hain esango banizuek dena izuti jartzea, dago, baino, konprobau, Emakumeak altxatzen garela horrela, eta gizonezkoak altxatzen dira horrela. Honek bakarrik ja egiten du pila bat. Porque zu, ez da berdina zu kaletik jutea. Que te da otra cosa, tía. Edo... Hemendik
maravilla. Orduan, karo, mendik etxon, que me pierdo todo. Vale, orduan, hori, atzo izan zan, hori oso ondo, gaur bai, ya, yo, Mari. Bueno, otro sitio, empresas. Empresas, estos sitios donde estáis haciendo gauza hauek, ya es que el lío tú tenéis, porque digo, ¿cuánta gente podéis contratar? Digo, es que es muy interesante, un sello también de estos, de empresas que tienen en cuenta cuidados. Pues jarri sello bat, zerbait, ez? Eta orduan, zu ja lana nahi badezu, dices, pues chica, pues igual me voy a ir a esta gente, ¿no? Hombre, herrien padronatzea ez gea hor sartuko, porque igual vas a decir, hombre, hau den nahi daiteke 6.000 gehalako, a ese la vais a venir todas en grupo y tampoco. Zaintza lanak erromantizatzea ere da beste arriskutsua. Chica, yo romantizar egia da, que ay, el cuidado. Hombre, que ya nos dijeron que el cuidado también es que tienes que sacar caca y pis y cosas así, ¿eh? Tú puedes decir, hombre, pues egin inmierda, egin ingodet, pero chica, te haya romantizar, estar limpiando la casa. Que siempre hay alguna filia de estas que dices, no, me encanta, vale, baina ez da mayoritario, vale. Orduan horrekin kontuz. Eta, bueno, a todo esto, ¿dónde están los señores? Ez hemen, hemen zaudetenak, aupai, eskerrik asko etortzeagatik, que uno se va, aupai, O sea, quiero, aupai, chaval, bai. Eskerrik asko. Ba, orduan, hemen ez, hemen zaudetenak, oza, hemen zaudetenak kenduta, que seate los majos. Bai. Non daude problema guzti hontan gizonak. Non daude? Es que estijoa beraiekin. Hor daukagu beste movida bat. Hombre, y luego cuando hacen, que dijo una, atzo, o sea, mira, ¿tú te crees? Umeekin. Su jungo se aplazará, egunero, tal. Bueno, total, que lenguan me dice uno, hombre, aspaldiko, nun sartzea, atzaitut ikusi? Denbora eskuan, zure bikotea ikusten dut beti umiakin plazan. Digo, beti. Osa, ni hastian 6 egunetan jaisten naiz, bea hastian behin. Ta, zu beti bea ikustezu. O zu ere behin jaistezea, que probablemente, Edo, bestela, zer gertatzen da, que gu plazan parkean umeekin iten gara mimetizatu. Osa, zu, zaude parkean, jartzezea gaina izkin batean, eta orduan zuaitzekin bezala. El paisaje, tú eres un puto pato allí, ¿sabes? En el parque. Pa. Eta beraiek, jetxiko da egun batian, baina nola kontrolatzen dituzte espazioak, denborak, Jarriko da plaza erdin. Noiz, herri osoa dagoenean plazan, hola, Boa, eta plaza erdin ateako du potitoa. Eta emango dio umeari potitoa herri osoaren aurrean. Eta gero, jetxiko ze aurrengo egunean, y te va a decir alguien, Jo, tia, ze zortea dakazun zure bikotearekin, Ikusi nun potitoa ematen. Mira, potito ni que me da catena, ¿vale? Que encima yo toda la semana ahí con la mini pimer para hacerle natural, porque si no me siento mal, y él como va a dar una vez a la semana no va a poder comprar. Y dices, chico, o sea, que gero beraiek rentabilizan, o sea, mueven un zapato y rentabilizan. Tú te has hecho toda la zapatería y nadie te va a agradecer nada. Orduan, con tu sede, con esto, que ya también digo, porra de chavales, ¿no? Pues ya, qué decir, pues el que está haciendo, pero encima, todo. Como le dijeron Nere a Mai, un día que fue mi padre a la compra, qué suerte tiene, Maribel, que vienes a la compra. Le dijo luego en casa, claro, Nere, ahí está, que Sánchez, Maribel, me han dicho que qué suerte tienes porque he ido a la compra. Pues llevo yo 30 años yendo y a mí nadie me ha dicho qué suerte tienes tú. Pues lo mismo. Orduan, bueno, potito en la plaza, claro, Eta bueno, creo muy bien, para que no trabajemos, para que no discutamos las parejas, pues externalizamos los trabajos. Esto también me parece muy interesante para analizar, o sea, que las parejas no funcionan. Si zu behar badezu, ekarri emakume bat, esa gainea, migrantea dana, para que tú no discutas con tu pareja es una mierda, perdona que te diga. Esto igual también habrá que empezar a reflexionar. Pero bueno, yo tampoco voy a... Y la culpa, que aguatera da denbora guztian. La culpa, zer egiten digute, gu gaizki sentiarazteko. Si cuidamos, mal, porque te han dicho también que tienes que vivir la vida y te la estás mal. Si no cuidas, también mal, porque te han dicho que tienes que cuidar. O sea, ¿qué mierdas podemos hacer? Gu gustora egoteko. ¿Alguien me explica? Porque a ver si,
pues nik badakit, pues feminitatea, nada mierda. O sea, igual hay que ser un poco bruscas al principio, también os digo, ¿eh? Igual al principio tú tienes que ir por la calle. Yo ya sé que esto es asqueroso, que a mí no me hace gracia, pero digo para terapia de shock, para terminar con la feminidad. Tú vas y te haces... Empezamos por aquí, que luego ya iremos bajando, ¿vale? Pero empezamos. Pa, te ves con tu amiga, 4 hostias. Pa, pa, pa. ¿Qué tal estás? Pues hasta ahora bien. Pero bueno, orduan, egin ditzazkegu olako gauzak, poco a poco coger el espacio, te sientas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Que nos crea varices esto, por favor. Poneros cositas, para que también digo, pues si os da palo que se os vean cosas. Es igual, que no sé, está aquí ikusten dan. Ocupa sitio. Y si viene alguien, pues tu sitio. O sea, orduan, hasi behar dugu gauza hauek aldatzen horrela, a ver qué es, a ver cómo se vive. O sea, tendremos que probar algún día, ¿no? ¿Cómo se vive? Hola, Isat, o sea, creyéndote el centro del universo. Horrek, aldaketa bat egingo digu, eta ya, pues ya está, horrekin, pues a ver qué pasa, que no tenemos asegure, porque han dicho también experimentar, hay que experimentar. Entonces, pues experimentamos. Bueno, no se puede ser un negocio, hau esan dugu. Eta ya está, huelga feminista, es que tampoco hay mucho más que decir, Huelga feminista, zaintza eredua egin behar da eraldatu. 30ean da, esplikatu dute ondo auzoetan, herrietan daude, asambladak. Bueno, hemen ere galdakaun ja izan gabe, leku guztitan. Gizonezkoak ere parte hartu behar dute, zaintzera, pues dale potito, aunque sea comprado, compra el día anterior, porque es huelga de consumo también, bobo. Pero bueno, todo tampoco le vas a pedir, vale. Orduan. Bueno. Orduan ja bukatzen juteko, porque ya ordua eta gozia daukagu, vale. Orduan, esan zuten atzo, ya era hora de una huelga feminista. Hay ganas. Sí, ¿verdad? Muchas ganas. Bueno, pues kalean ikusiko gara, que lo dijo también, familias de egoitzak, de residencial. Claro, porque dices tú, es que claro, ez da langileak prekarizazio guzti hori. Hombre, que jendiak nahi zeatelanean, por favor, langile gaixuak, pero lo mismo, pues la otra institución. A ver si ahora va a ser que no se están enterando. ¿No? Que llamas tú, imagínate, llamas a Diputación o Jaurlaritza y que te digan, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que no pude ir a las jornadas. Capaces, Capaces. Bueno, pues ez diegu utziko, eta, porque claro, norbait diru ateatzen nahi da, porque claro, esto es zaintza, pero esto es social. Es que baja, es que está la... Mira, yo lo siento, está esto para empezar a quemar, os lo digo así. Vamos también a ver qué quemamos. Ya sé que no es el mejor momento para hablar de estas cosas, pero borroka da bidea esan zut emakume horrek, era una señora que está aquí, que tú para rato ibas a decir que esa mujer quería quemar nada. Pues lo dijo, porque ya se terminaron los estereotipos. No, queremos simbólicamente, ¿vale? Queremos quemar todas, da igual que lleves la ropa así o asá. Esta señora no tenía ninguna pinta de que fuera a quemar, pues quería. Porque ya está bien. Orduan, vale, borroka da bidea, claro, borroka sistema patriarcal capitalista, hau ere ikasi, ondo, anticapitalista, es que son muchas A's y P's y T's, o sea, patriarcal anticapitalista, hetero, también meter, porque esto es parte del problema, pero no me da tiempo a contar. Hetero patriarcal capitalista. Y casi, porque mientras te lo aprendes, pues se te mete un poco, ¿no? Pero si no decimos ondo, zer dan, y necropolítica, porque esto es también lo que... Esto no lo tengo, pero sí. Eta orduan, las que limpian, gaur arratsaldean, egongo da antzerki bat, las que limpian. Qué bien resumieron todo en una frase. ¡Limpiamos un mundo de mierda! Eskerrak daudela irla batzuk que nos dan esperanza. Egin daiteke. Eskerrik asko jute kontatzen egoteagatik. Porque egia da ez badezue kontatzen ez gara enteratzen. Orduan, kontatu, zabaldu. Que luego no digan, yo no me he enterado. Entonces, parte hartu mobilizazioetan. Greba, 30. Ya está, hacer greba. Y que cuiden otros. Ya está. Y luego, ya para terminar, que estoy aquí con la cerilla,
Hay una frase que dijo Yesenia Zamudio. La que quiera quemar, que queme. Y la que no moleste! Orduan, yo creo que con esto me tenía que haber ido, porque estaba tan en alto esto, ya? Este es Zulaiar, beste zer esan behar. Ez? Baina, ezin dut. Orduan, banoa, orduan hori, nik ez dizuet esango, pues denak, yo siempre he dicho, si vais a quemar, yo te arreglo la chaqueta. No valemos todas para lo mismo. Pero no molestemos, diciendo, ay, es que mira, han hecho una pintada. Hombre, por favor, ¡ay! Una pintada frente a lo que nos han contado la jendía fatal. En ley de extranjería, abolir ya, quitar eso ya. Que egiten ditu problema pila. Sege jo esan du, privatizazioa. Esta normala. Esta no, eta hau, mira, gabonak datoz. Comidas familiares. ¿Quiero bronca en todas las casas? En todas, de las que está, hemen gauden guztietatik. Una bronca por mesa, defendiendo lo público, Y yo creo que tenía que ser privado. Le quitas el langostino y lo echas de tu casa. Y ya está. Esto ya no podemos estar, no, es que todas las opiniones son respetables. Estira, le echas. Si estás tú en su casa, bueno, pues te lo piensas lo que vas a hacer. También, vale, si vas a estar en no sé dónde. Vale, orduan, guzti honekin, hori ya está. Antikapitalista, antipatriarcal, hetero, publikoa dena, doakoa, eta borroka da bidea. Esan zula señora, ley de extranjería ya ha dicho también, hori dena. Eta orduan, txalo bero bat zaintzen gaituztenei, zaintzen dugunei, zaintza ekosistema berri bat sortzeko aleginak egiten ari dan guztiari, jardunaldiak antolatu dituztenei. Iba a decir a los señores que cuidan, pero mira, chicas, que para dos que hacen algo también, que se lleven un chalo, tampoco me parece. Junta más. Cuando seáis más, cuando ya no seáis dos, que ahora os los merecéis, yo no digo que no, pero bueno, dos tampoco. Cuando ya digáis, okupatzen dugu leku pila, pues igual os damos chalo. De momento, lana daukazue. Zuen, ez dakit nola ditzen da, zuen kide, anaitasun horretan, konbentzitzen hasi bestiak. Y con lo mismo, si te dice tu amigo, yo creo que las tías se están pasando, zaplasteko en la cara y también no le das langostino. Ya está. Bueno, borroka da bidea, baina guain hau da nere bidea. Mila esker, honegin, fijatu nork egin dizuen bazkaria eta eskerrak eman. Si te la haces tú, te lo agradeces tú también. Todo el rato agradeciendo. Bueno, agur, a ver si no me... Bye. Bueno, baina bazoazte, nik gogoratuko dizkizuet bi gauza, bai? Itzulpen, aldibereko itzulpena bueltatzeko, hemen kanpoan dakazue maila eta deneia berreskuratzeko, gogoratu mesedez ebaluazio horriak pasatzea guk hobetu dezagun, eta ikasi ezagun segiten dugun ondo eta ze gaizki eta ze hobetu dezakegun urrengo urterako, eta gogoratu gaur, arratsaldeko 7 hemen, Laske Limpian, bai? Eskerrik asko eta honegin.